Bueno, chicos, mi nombre es Jaime Herrero Rodríguez, soy neurólogo del Hospital Infanta Leonor y la idea es, a lo largo de las próximas horas, daros un repaso interesante acerca de neurología y neurocirugía. Vamos a por ello. De cara al MIR, es importante que vayáis entendiendo, cada año van haciendo más preguntas acerca del conocimiento de la anatomía y la neuroanatomía del sistema nervioso central y periférico. Os expongo esta pregunta sencilla, expuesta al año 2015-2016 en el MIR, donde nos preguntan sobre todo cuál es la localización de la imagen número 2. Se refiere al epéndimo. En el canal ependimario simplemente debéis de conocer que es una comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo en la fosa posterior para que pase el líquido cefalorraquídeo. Podéis observar en la siguiente diapositiva un corte sagital, una resonancia magnética, en el cual tenemos varias estructuras que debéis de conocer. De izquierda a derecha, en sentido de hojas del reloj, os presento la hipófisis, el ventrículo lateral con el cuerpo calloso en la zona superior, en la parte posterior el surco pareto-occipital que separa el lóbulo occipital del lóbulo temporal, el tálamo en la zona profunda del cerebro, en el diencéfalo, el mesencéfalo como zona superior del troncoencéfalo, el surco calcarino, una parte más importante de la corteza occipital, donde se proyecta la mayor parte de la información de las células ganglionares que van proyectadas para llegar al lóbulo occipital, el cuarto ventrículo y el cerebelo, en la fosa posterior, por debajo estaría la protuberancia y inferior al bulbo, la médula espinal. Y a continuación, unos breves apuntes sobre semiología y cómo poder localizar dentro del cerebro los distintos síndromes lobares. Podéis ver aquí una imagen cerebral, donde en color rojo hemos colocado todas las zonas correspondientes al lóbulo frontal y sus distintas funciones. Entre ellas tenemos de posterior a anterior la corteza motora primaria, la área motora suplementaria y área premotora asociados directamente con esa corteza motora primaria, toda la zona de la mirada ocular conjugada, que coincide para desplazar los ojos en dirección contraria, es decir, cuando se activa el área de la mirada ocular conjugada del hemisferio izquierdo, el lóbulo frontal, produciendo la desviación de los ojos hacia el lado derecho. En la región anterior del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, con toda la organización de la planificación, la ejecución, la personalidad. Y en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, la región anterolaterobasal, encontramos el área de Broca, encargado del lenguaje expresivo. Posterior al lóbulo frontal, por detrás del surco de Rolando, tenemos el lóbulo parietal. En la zona anterior de ese lóbulo parietal encontramos la corteza sensitiva primaria. Y otra zona importante que debéis de conocer son las reacciones ópticas parietales. Inferior a la fisura de Silvio tenemos el lóbulo temporal. En el hemisferio izquierdo, debemos de entender, la parte posterior del lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke, área del lenguaje sensitivo. Y además debemos de conocer las reacciones ópticas temporales y en la cara medial de ese lóbulo temporal, la amígdala, encargado de temas emocionales, y el hipocampo, temas de la memoria. A nivel posterior del cerebro, el lóbulo occipital, donde se recoge toda la información visual del hemicampo contralateral, cuyas lesiones producirán hemianopsias contralaterales con respeto macular. Os presento el homúnculo de Penfield, simplemente dar las partes más importantes de la imagen del cuerpo humano en el cerebro, donde la representación tanto motora como sensitiva corresponderían con una cara y una mano muy expresados. Eso quiere decir que lesiones cerebrales es probable que afecten a funciones motoras y sensitivas a nivel craneal y carpiano. Esta diapositiva quiero llamar la atención acerca de las funciones corticales o funciones superiores. Son 4 las que debéis de conocer preferentemente. Son las afasias, las agnosias, las apraxias y la memoria. Se llaman funciones corticales porque se producen en la corteza cerebral, es decir, la zona externa del cerebro formada solamente o principalmente por somas neuronales. Para poder afectarse, para poder producirse estas afectaciones, debe de lesionarse directamente la corteza de cada una de las áreas implicadas, como veremos a continuación. La primera de las funciones corticales que quiero comentar son las afasias, ya lo conocéis vosotros. La diferencia entre una afasia y una disartria es que la disartria es un problema de la articulación. Sin embargo, la afasia o la disfasia es un problema del lenguaje primario, donde siempre nos van a dar unas características como son la fluencia del lenguaje, la comprensión, la nominación y la repetición. Gracias a esas características vamos a poder localizar las lesiones dentro del cerebro porque podremos hablar de tipos de afasias motoras, sensitivas, globales o las transcorticales. Lo más importante es que os quede claro cada una de las características de cada afasia. En el caso de la afasia de Broca, lo más importante es un problema para la nominación, con lo cual el paciente no va a poder repetir y el lenguaje no va a ser fluente, solo va a ser comprender adecuadamente. En el caso de la afasia de
Wernicke es un trastorno sensitivo, lo principal. Al no poder comprender el paciente, no va a poder repetir, no va a poder nominar lo que le pedimos, pero sin embargo el lenguaje sí que es fluido. En el caso de una afasia global, estamos hablando de una lesión que afecta tanto a la área de Broca como Wernicke, y el paciente es como si hubiera olvidado todo el lenguaje que tenía para dejarnos últimamente ya con las transcorticales. Las afasias transcorticales son aquellas en las que el paciente puede repetir. Tal forma, con la transcortical motora será como una afasia de Broca, pero con el paciente que puede repetir la que le estamos pidiendo. En el caso de una transcortical sensitiva sería como un Wernicke en el cual el paciente es capaz de poder repetir lo que le vamos diciendo. La siguiente función cortical que vamos a ver son las agnosias. Las agnosias son problemas a la hora de reconocimiento de estímulos, es decir, habitualmente suelen ser lesiones del lóbulo parietal. Las más importantes que debes de conocer es la prosopagnosia, como lesión parietal posterior cerca del lóbulo occipital, donde el paciente presenta una dificultad para identificar rostros conocidos. Es muy típico de las demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Otra terminología que debes de conocer es la asterognosia, la aptopognosia y la grafestesia. Cuando veáis un paciente con una de estas patologías, una de estas semiologías agnósicas, pensad que la lesión es del lóbulo parietal. Llamamos asterognosia a la incapacidad para reconocer un objeto al tocarlo sin poder visualizarlo. Una topognosia es una incapacidad para poder localizar un estímulo sensitivo en la piel del paciente. Y una grafestesia, una incapacidad para identificar una figura geométrica sencilla realizada sobre la superficie de la piel del paciente. La agnosia auditiva sería una dificultad para identificar voces de personas y asociarlas a una persona concreta, o por ejemplo puede ser para temas auditivos, no reconocer instrumentos musicales o el ruido de distintos animales. La somatognosia sería la incapacidad para percibir una parte del cuerpo como propia, y la nosognosia la incapacidad para reconocer que una persona está enferma. También es muy característico de los pacientes con Alzheimer que no reconocen su propia enfermedad. La tercera de las funciones corticales es las apraxias. Las apraxias son una incapacidad para hacer un acto motor que previamente el paciente ha aprendido. Por ejemplo, en el caso de las apraxias ideomotoras, serían pacientes que son incapaces de hacer actos simples como usar las tijeras, como afeitarse, por ejemplo. Actos de una sola acción. En el caso de una apraxia ideatoria sería, por ejemplo, a la hora de cocinar. La persona ha olvidado la forma en la que tiene que hacer los distintos pasos para poder cocinar un plato. Una apraxia constructiva, como os he puesto en la imagen, sería, por ejemplo, a la hora de dibujar un reloj, la incapacidad para poder hacer ese dibujo de forma idéntica a un original o de producir una hora que le preguntamos a los pacientes. Puede ser un test muy famoso que se usa para valorar a los pacientes con deterioro cognitivo. Una apraxia de la marcha sería característica en dos enfermedades principalmente, en la enfermedad de Parkinson y la hidrocefalia normotensiva, en la cual los pacientes van caminando a pequeños pasos, arrastrando los pies, como si les pesasen mucho. Una apraxia del vestido, por ejemplo, es otro tipo frecuente de apraxia en pacientes con deterioro cognitivo, y es la incapacidad para poder organizar la forma en la que se visten, sea por no elegir una ropa adecuada al momento o por no saber en qué orden tienen que ponerse la ropa. Ahora que ya hemos comentado la anatomía externa del cerebro, vamos a hablar del troncoencéfalo. Debéis de conocer que el troncoencéfalo es una estructura muy pequeña que se encuentra en la fosa posterior y es por donde debe de salir toda la información que sale del cerebro y entra en el cerebro. Se compone del mesencéfalo, la zona superior, protuberancia, la zona media, y el bulbo, la zona inferior, que ya comunicaría con la médula. De él salen los pares craneales, salen del tercero al duodécimo, y debemos de saber localizar en qué zona del troncoencéfalo está cada par craneal. El tercero y el cuarto son del mesencéfalo. El quinto, sexto, séptimo y octavo son de la protuberancia, y el noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo son del bulbo. De tal forma que cuando nos presentan a un paciente con cualquiera de estas afectaciones de los pares craneales, podemos localizar perfectamente el nervio afectado, con ello podremos localizar la zona del troncoencéfalo, y el lado del nervio afectado será el nervio del troncoencéfalo que está afectado. Debéis de recordar que habitualmente una lesión troncoencefálica produce un síndrome cruzado, es decir, afectará al par craneal de la cara del lado del troncoencéfalo y el hemicuerpo contralateral del brazo y de la pierna, de tal forma que los síndromes cruzados nos deben hacer focalizar la lesión en el troncoencéfalo. Conociendo el par craneal afectado, podremos localizar exactamente la lesión. Aquí os presento una pregunta en la cual simplemente nos presentan un paciente mayor, 78 años, con factores de riesgo, que tiene una pérdida de sensibilidad en el hemicuerpo derecho. Al ser todo el hemicuerpo derecho, estaremos ante una lesión producida en el cerebro, no en el troncoencéfalo, ya que eso no es un cuadro cruzado. Toda la afectación del lado derecho del cuerpo está llevado por el hemisferio izquierdo cerebral. Y en este caso, la pregunta número 4 sería la correcta, puesto que es la única donde la lesión no es troncoencefálica. Sin embargo, en esta otra pregunta nos presentan a un niño joven
que tiene una parálisis facial izquierda y una pérdida de fuerza en el lado derecho del cuerpo. Si os dais cuenta, tenemos un síndrome cruzado. La localización será en la zona donde esté el nervio facial, es decir, la protuberancia del lado ipsilateral a la lesión, es decir, de una lesión en la protuberancia izquierda. Eso nos permite localizar la lesión, como hemos comentado previamente. Ahora ya estamos en disposición de conocer las distintas vías cerebrales. Comenzaremos con la vía motora. Como ya recordáis, la vía motora se compone de dos neuronas motoras. La primera neurona motora, cuyo soma se encuentra en la corteza motora primaria, ¿de acuerdo?, desciende ipsilateralmente por la cápsula interna, por el brazo posterior, y la zona por la parte anterior del mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y el bulbo bajo se decusa la mayor parte de las fibras, un 90-95%, ¿vale?, para ir al lado contralateral y a bajar por el cordón lateral medular del lado contrario, ¿de acuerdo? Es importante recordar que a nivel del asta anterior es donde se encuentra la segunda motoneurona, el soma, que ya sale por la raíz anterior medular hasta inervar el músculo. De tal forma que a través de estas dos neuronas motoras vamos a poder inervar un músculo. En la siguiente diapositiva es un esquema muy sencillo para poder entender si el paciente con una lesión de la vía motora, esta es en primera o en segunda motoneurona. Es muy importante conocerlo, ya que nos ayuda a ver la topografía de la lesión y la etiología y poder hablar de un pronóstico. Ante un paciente con lesión de primera motoneurona, los reflejos estarán exaltados. El reflejo cutanoplantar será extensor, también llamado signo de Babinski, y a la larga acabará haciendo una espasticidad en hoja de navaja, es decir, una espasticidad que es mayor en los primeros grados en los que el paciente tiene que movilizar la extremidad. La atrofia muscular será tardía, no será muy importante y será sobre todo por desuso. Sin embargo, cuando tengamos una lesión de segunda motoneurona, nosotros ahora explorar al paciente veremos una hiporreflexia o una arreflexia. Se acompañará de una hipotonía, pérdida de tono muscular a la larga y una importante atrofia muscular asociada a fasciculaciones, es decir, a pequeños saltitos musculares como respuesta del músculo a la falta de inervación directa. La siguiente diapositiva, simplemente comentaros las vías sensitivas. Conocemos las dos más importantes, la vía de los cordones posteriores a vuestra izquierda y la vía del sistema anterolateral a la derecha. ¿Qué información lleva cada una? Bueno, pues ya lo conocéis de la primera vuelta. Los cordones posteriores llevan información táctil epicrítica, es decir, táctil fina, lleva información propioceptiva, es decir, de las articulaciones, sobre todo de los ligamentos y de las cápsulas articulares, que nos permite conocer cómo están colocadas nuestras articulaciones en el espacio, están flexionadas o están extendidas. Y luego también lleva sensibilidad vibratoria. En el caso del sistema anterolateral, debéis de conocer preferentemente que la información que lleva es táctil protopática, táctil grosero, lleva información térmica y sensación dolorosa. Toda la información tiene que llegar del hemicuerpo contralateral hasta la corteza parietal del lado contrario, pasando en ambos lados por el tálamo. Pero fijaros, la información del sistema de los cordones posteriores viene desde la periferia hasta nuestra médula a través de fibras gruesas muy mielinizadas. Es una información rápida. Al entrar en la médula por el cordón posterior, se nos va a decusar la información por el lemnisco hacia el tálamo contralateral. Sin embargo, si la información es del sistema termoalgésico, esa información es más lenta, viene información por fibras finas con poca mielina y al entrar la médula por la asta posterior va a decusarse más o menos a la misma altura hacia el lado contrario, para ya extender por la médula por el lado contralateral hasta llegar al tálamo, donde ya se va a ir juntando con la información de los cordones posteriores para llegar directamente a la corteza parietal y poder integrar toda esa información. A continuación vamos a hablar de las distintas neuropatías craneales. Las más importantes que debéis de conocer son las lesiones del trigémino, las lesiones de los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto, la neuropatía del facial. Ya comenté antes una breve introducción acerca de las distintas zonas del troncoencéfalo y dónde se encuentra cada par craneal. Ahora simplemente es desarrollarlo un poco más. Fijaros, respecto a la patología del trigémino, lo más importante que hay que conocer es la neuralgia del trigémino. Es un dolor irradiado a modo de descarga eléctrica por una de las tres gemas del trigémino, o sea, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Son unos dolores que duran escasos segundos, muy intensos, donde ves como los pacientes incluso llegan a gesticular cuando les viene ese dolor, que se irradia por una de las tres ramas. La expresión neurológica suele ser habitualmente normal, ¿de acuerdo?
requerimos pedir alguna prueba de imagen, sea una resonancia o un estudio de angioresonancia para valorar si hay algún tumor, a una placa desmielizante, que a veces puede ser causa de esclerosis múltiple, poco frecuente, una pequeña malformación arterial que hace que esté en contacto el quinto nervio craneal con el vaso, de tal forma que ese latido constante acaba produciendo el dolor en los pacientes. En el caso que viéramos que existe un vaso aberrante, que es el que produce este dolor neuropático del trigémino, habría que valorar una intervención neuroquirúrgica. Sin embargo, si es una causa idiopática o secundaria a una esclerosis múltiple, los fármacos de elección serían la carbamazepina preferentemente y después en segunda opción la pregabalina o la gabapentina. Aquí os pongo simplemente un par de preguntas sobre las neuropatías oculomotoras para que podáis acordaros. Habitualmente la lesión de una neuropatía oculomotora va a producir diplopia. Lo siguiente que debemos de conocer es si es horizontal, es vertical, es en todas las posiciones de la mirada y si se asocia o no a una ptosis palpebral. A veces podrán contarnos que la pupila es midriática o es normal. Entonces, fijaros en la siguiente diapositiva cómo vamos a ir enfocando esa neuropatía de los nervios oculomotores. Cuando sale una lesión del tercer nervio craneal, asociará dos cosas, ptosis y diplopia. ¿Vale? Posteriormente deberemos de mirar cómo está la pupila, ya que ya conocemos que el tercer nervio craneal lleva información parasimpática. De tal forma que si la pupila es normal, pensaremos en una isquemia del nervio. Si la pupila está dilatada y midriática, pensaremos en algo que está comprimiendo el nervio, sea un aneurisma de la comunicante posterior, una herniación del uncus. La diplopia en este caso es en casi todas las posiciones de la mirada, ¿de acuerdo? Si la lesión es del cuarto, como el cuarto inerva del oblicuo superior, que sirve sobre todo para mirar hacia abajo, la infraversión de la mirada, hablaremos de una diplopia vertical, donde los pacientes hablarán de que los objetos se desdoblan en ese plano vertical, preferentemente cuando miran al suelo, bajan escaleras o se atan los cordones de los zapatos. Pero nunca asociará ptosis palpebral ni alteración pupilar. Y en el caso de la lesión del sexto nervio craneal, es el abducens o el recto lateral, los movimientos en el plano horizontal estarán afectados. De tal forma que producirá una diplopia horizontal que empeora al mirar en la dirección del ojo parético, ¿de acuerdo? Esa diplopia horizontal será mayor cuanto más hacia el extremo estemos mirando y nuevamente no se asociará ni a ptosis palpebral ni a alteración pupilar. Aquí os presento simplemente para que conozcáis un concepto importante que es el de la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia internuclear se produce cuando se afecta el fascículo longitudinal medial. Os he puesto un ejemplo para que veáis cómo sería una oftalmoplegia internuclear derecha. ¿De acuerdo? Se pone derecho porque es el fascículo longitudinal derecho el afectado en este caso y es el ojo derecho el que no mueve. ¿Vale? La causa más frecuente de oftalmoplegia internuclear en una persona mayor, una persona adulta, sería un ictus pequeñito en la protuberancia que afecte a ese fascículo longitudinal medial. Sin embargo, si esto ocurriese en una persona joven, probablemente fuera una placa de esclerosis múltiple pequeña en la zona del fascículo longitudinal medial. El siguiente nervio que debéis de conocer, la siguiente neuropatía importante, es la neuropatía del facial. Debéis de saber diferenciar bien si el nervio facial está afectado a nivel supranuclear, es decir, a nivel cerebral, o es más a nivel del núcleo del facial, que sería más una neuropatía periférica. De tal forma, una lesión supranuclear, una lesión central, afectaría simplemente a la mitad inferior de la cara y produciría una desviación, ¿vale?, hacia el lado contrario al no poder movilizar correctamente el lado derecho en este caso. Si la afectación es de la hemicara derecha, por ejemplo, de toda la hemicara, tanto de la musculatura periocular como de la musculatura comisural del lado derecho, estaremos hablando de una parálisis facial periférica o también llamada nuclear. Como podéis ver en esta diapositiva, el paciente se le pide que cierre los ojos y que sonría. Se ve una parálisis completa de la hemicara derecha en un contexto de una parálisis facial periférica. Lo siguiente que debemos de hacer es mirar si en el conducto auditivo externo tiene alguna vesícula, a lo cual nos orientaría hacia que la etiología es una afectación por un virus varicela zoster y su tratamiento sería con aciclovir más corticoides. En el caso de no encontrar dichas alteraciones vesiculares, trataríamos simplemente con corticoides durante 1 o 2 semanas aproximadamente. ¿Qué cosas más podemos asociar a esa debilidad facial? Por un lado, una disgeusia. Este paciente, al tener una parálisis facial periférica derecha, presentará una alteración de la sensibilidad gustativa del lado derecho de la lengua, ya que la cuerda del tímpano es una ramificación del nervio facial que coge la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. El paciente al comer se quejaba de sensación metálica de los alimentos. Un signo característico, como podéis ver en la imagen, es el signo de Bell. A la hora de cerrar los ojos con fuerza, el ojo que está afectado sufre una desviación hacia arriba para poder protegerse del entorno, ya que al no producir lágrima por estar afectado el sistema también vegetativo, tanto de la glándula lacrimal como de las sublinguales y submandibulares, el paciente es incapaz de parpadear. Luego se puede producir una queratitis por exposición. Habría que echar gotas continuamente en estos pacientes.
¿De acuerdo? Serían la causa más frecuente de parálisis facial periférica, sería la parálisis facial idiopática, en la cual no conocemos la causa, y os he explicado cómo hay otra causa, que es la afectación del virus varicela zoster al aparecer las vesículas. Hay otras etiologías, como la traumática, al afectar directamente al nervio facial, o tumoraciones parotídeas que acaban produciendo la misma sintomatología. A continuación vamos a proceder a explicar la fisiología pupilar. Simplemente comentaros la importancia de cara al MIR con 3 datos que debemos de conocer en los pacientes. Si asocia o no diplopia, esa alteración pupilar, si asocia o no ptosis palpebral y si la pupila está midriática o está miótica preferentemente. En la siguiente diapositiva veis un esquema de los distintos diagnósticos diferenciales de las alteraciones pupilares. Y para ello debemos de conocer primero el reflejo pupilar. Consiste en una aferencia, que es el nervio óptico, que nos registra cuál es la intensidad de la luz, y una eferencia, que es a través del parasimpático, que llega al ojo a través del tercer nervio craneal, que nos va a permitir la miosis. El sistema simpático se forma en el hipotálamo y debéis de saber conocer que hace un recorrido un poco peculiar porque se forma en el hipotálamo y desciende por la médula hasta nivel cervical para luego ascender pegado a la carótida y entrar en el ojo a través de la arteria oftálmica y produce una midriasis. De tal forma que en el esquema inferior podéis ver que si el paciente presenta diplopia, lo primero que miraremos es si tiene una ptosis asociada o no. Si presenta una ptosis o una diplopia, es una lesión del tercer nervio craneal, como ya comentamos previamente. Importante mirar el tamaño de la pupila. Si está dilatada, está midriática reactiva, será una lesión compresiva. Sin embargo, si la pupila está normal, será una lesión isquémica, probablemente por patología de pequeño vaso. En el caso de que la diplopia no asocie, o sea, que no presente diplopia, miraremos si la ptosis palpebral es más o menos marcada, de tal forma que al haber una paciente sin diplopia, con ptosis palpebral y con pupila miótica, hablaremos probablemente de una lesión del simpático llamado síndrome de Horner, como veremos a continuación. Aquí os pongo unas distintas imágenes de pacientes con una ptosis palpebral derecha y una miosis derecha, congruente con un síndrome de Horner, en el cual en una persona adulta, una persona mayor y fumadora, buscaremos como primera entidad causante un tumor pulmonar de Pancoas, del ápex pulmonar, el cual produce una infiltración de los ganglios cervicales superiores y con la consiguiente patología simpática ocular. En el caso de una persona joven, después de un traumatismo craneoencefálico o alguna postura cervical anómala, asocia un cierto dolor cervical, una carotidinia por lesión de la carótida y de la media. A través de la media de la carótida asciende, como os he comentado antes, el simpático hasta llegar al ojo a través de la arteria oftálmica. En una persona joven con un síndrome de Horner habrá que buscar una disección carótida como etiología principal del síndrome de Horner. Y a nivel inferior, simplemente recordaros que un paciente con una midriasis reactiva unilateral asocia preferentemente una lesión del tercer nervio craneal en el mesencéfalo, con lo cual puede ser una afectación compresiva del tercer nervio craneal por un aneurisma o por una herniación uncal. Cuando nos presenten de cara a las preguntas del MIR o de los simulacros un paciente con inestabilidad o con un trastorno de equilibrio, eso es una ataxia. Preferentemente hablamos de una ataxia con afectación a 3 niveles. A nivel vestibular, bien sea por el oído interno o la afectación del cabo nervio craneal, o ya su entrada de los núcleos vestibulares cerebrales. Sensitivo, tanto a nivel periférico por las fibras gruesas mielinizadas o a nivel central a través de los cordones posteriores, una ataxia cerebelosa formada preferentemente por una lesión del vérmix. Para comenzar hablaremos de la ataxia vestibular. Debéis de saber que una ataxia vestibular nunca produce disártrica, produce una inestabilidad muy marcada, un cuadro vertiginoso, que en el caso de la ataxia vestibular periférica será sobre todo con la sensación de ilusión de giro de objetos y con un nistagmo, el cual nos va a poder diferenciar perfectamente si estamos ante una ataxia vestibular central, es decir, patología neurológica, o periférica, patología otorrinolaringológica.
¿Cuándo pensaremos ante un vértigo periférico? Pues preferentemente ante un paciente con un cuadro de instalación súbita, sobre todo después de hacer un movimiento cefálico, a la hora de girar la cabeza o a la hora de levantarse, en el cual el paciente de forma brusca nota una inestabilidad muy marcada que llega incluso a tirarle al suelo con sensación de ilusión de giro de objetos. La maniobra, los pacientes se encuentran muy sintomáticos, con mucho cortejo vegetativo, sudoración, se encuentran con mucha náusea, incluso llegan a vomitar, pero mientras no se vuelvan a mover, no se vuelve a reproducir la sintomatología. De tal forma que al volver a producir el mismo movimiento, se genera otra vez la misma clínica en los pacientes. Después de varios episodios, el paciente empieza a notar menos sintomatología, a reproducir esa acción, y eso se llama la fatigabilidad. Los únicos síntomas con los que se asocia puede ser con una hipoacusia o incluso con acúfenos, si estamos hablando del síndrome, por ejemplo, de Meniere. Las causas más frecuentes son el vértigo posicional paroxístico benigno, como causa más frecuente de vértigo de repetición, el Meniere y la laberintitis y la neuronitis. En el caso de una ataxia vestibular central, habitualmente por un tumor, por una placa desmielizante o por un ictus, si el cuadro es súbito, producirá un cuadro de inestabilidad marcado en el paciente, sin asociar un nistagmo que sea posicional, es decir, el nistagmo es continuo y ya no es horizonte rotatorio, que es el característico de la ataxia vestibular, sino que puede ser en cualquier posición de la mirada y solo rotatorio, solo horizontal, incluso vertical. Pero además de este nistagmo, los pacientes pueden presentar sintomatología, por ejemplo, a modo de sintomatología cruzada, como el síndrome de Wallenberg, donde el paciente notará una hipostesia facial de un lado y micorporal del lado contrario. Es decir, cuando el paciente presenta un cuadro de inestabilidad asociado a focalidad neurológica, estaremos ante una ataxia vestibular central. La siguiente de las ataxias importantes es la ataxia sensitiva. Pensaremos en ella ante todo paciente que precise mirarse los pies y precise identificar bien el entorno en el que se encuentra y ver cómo va caminando para poder caminar con más estabilidad. Habitualmente la forma en la que estos pacientes deambulan es dando golpes fuertes en el suelo para percibir correctamente los pies, y debemos de pensar ante todo paciente con un trastorno, sea por déficit de vitamina B12, que produce una degeneración de los cordones posteriores, que suelen ser pacientes que tienen un déficit a la hora de ingerir o vitamina B12 o patología a nivel gastrointestinal que evita la absorción de la vitamina B12. Por ejemplo, los cuadros de anemia perniciosa o de gastrectomía parcial donde no existe el factor intrínseco. Otra etiología podría ser, por ejemplo, los pacientes con consumo crónico de alcohol, que producen una desmielinización de los nervios gruesos periféricos. Y ahí hablaremos ante una ataxia sensitiva periférica. Lo característico en este caso sería que el paciente nunca tiene disartria, nunca tiene nistagmo, pero el signo de Romberg es típico, donde los pacientes cuando están en posición de bipedestación, al cerrar los ojos, sufren unos desplazamientos llegando incluso a caerse si los mantienen cerrados. El último dos tipos de ataxia, la ataxia cerebelosa. Debéis de conocer que el cerebelo se diferencia entre varias partes. Entre ellas es el vérmix cerebeloso y los hemisferios cerebelosos, como la parte más simple en la que podemos diferenciarlo. El vérmix cerebeloso sirve para mantener el equilibrio, el tono axial de los pacientes, de tal forma que una lesión del vérmix cerebeloso va a producir una verdadera ataxia cerebelosa, en la que los pacientes ni siquiera estando sentados van a estar estables. Tanto sentados como de pie tienen desviación truncal de un lado para el otro, dando pasos desiguales. Una ataxia cerebelosa vermiana sería característico del paciente con intoxicación etílica aguda o por el consumo de algunos fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas. El cuadro clínico característico de un niño pequeño de 5 o 6 años, como luego lo veremos en neurocirugía, que presenta una ataxia progresiva, es un niño de 5 o 6 años que está totalmente normal, pero que a partir de cierta edad empieza a caminar cada vez más torpe a lo largo de varios meses. Habría que descartar un tumor en el vérmix cerebeloso, ¿vale?, produciendo esta ataxia sensitiva. El tumor más importante es el meduloblastoma. Sin embargo, si se produjera una alteración en lugar del vérmix cerebeloso en los hemisferios cerebelosos, el paciente no tendría una ataxia cerebelosa como tal, sino que tendría una dismetría de extremidades, tal forma que una lesión del hemisferio cerebeloso derecho producirá una especie de dismetría, una disinergia a la hora de hacerle la movilidad de nariz, como ya conocéis la maniobra, con esa extremidad. Las lesiones del cerebelo producen lesiones ipsilaterales, donde el paciente la dismetría la presentará solo en el lado afectado, siendo totalmente normal los desplazamientos en el cuerpo contralateral. A modo introductorio os pondré una de las preguntas más importantes que debéis de conocer sobre los síndromes troncoencefálicos. Fijaros la pregunta. Es un paciente con factores de riesgo cardiovascular que presenta de forma súbita una hipostesia facial izquierda y hemicorporal derecha.
Ya solo con eso debéis de interpretar que la lesión es troncoencefálica. Pero además asocia un mareo importante. Con estos dos datos, trastorno sensitivo cruzado y cuadro vertiginoso, cuadro de mareo importante, cuadro de una ataxia cerebelosa, eso ya podemos encuadrarlo dentro de un síndrome de Wallenberg. Como podéis ver las distintas opciones. Fijaros, aquí os presento, veis una imagen en la zona superior izquierda de la pantalla, una imagen de un corte transversal del bulbo. Esa pequeña zona, que puede ser de 1 milímetro cuadrado, es la zona característica donde se produce el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg se produce por oclusión de la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Como veis en la imagen craneal de vuestra derecha, la zona inferior, se ve como la pica es esa pequeña arteria que sale de la vertebral. Es decir, la arteria más importante del síndrome de Wallenberg es la pica, pero la cual sale de la arteria vertebral, que a veces, si se afecta de forma primaria, afecta de forma secundaria a la pica. En la región inferior izquierda de vuestra pantalla podéis ver la zona de esta resonancia magnética de fosa posterior, donde brilla en flare esa pequeñísima área que es la correspondiente a la pica. Y ahora bien, ¿qué sintomatología es la que produce el síndrome de Wallenberg? Produce muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Lo más importante, como os he dicho antes, es un síndrome cruzado sensitivo, donde el lado de la cara te da el lado de la lesión, y la inestabilidad del cuadro de mareo. Lo que no va a asociar nunca es un trastorno de la motricidad ni una afectación del 12 nervio craneal, del 12º, ¿de acuerdo? Ya que ellos son muy anteriores y esa zona no es irrigada por la pica. Entre los síntomas importantes sería un síndrome vertiginoso, como ya conocéis, un cuadro cerebeloso ipsilateral, incluso un Horner, es una causa poco frecuente de Horner, pero debemos de conocerla, y una disfagia por afectación del 9º y del 10º nervios craneales. Aquí os presento simplemente otras preguntas del MIR, porque es muy frecuentemente preguntado, donde veis cómo no produce clínica piramidal y donde el cuadro vertiginoso en este paciente debe hacernos sospechar, junto al entumecimiento de un lado de la cara y del lado contrario del cuerpo, una trombosis, una afectación de esa arteria cerebelosa posterior inferior. Para terminar, el síndrome de mielopatía son síndromes medulares. Lo primero que debéis de conocer es que nunca va a haber una afectación del área craneofacial por lesiones medulares, ¿de acuerdo? Ya que las primeras raíces cervicales sirven simplemente para inervar músculos del cuello, ¿de acuerdo? Y de ahí hacia abajo las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Qué debemos de conocer para poder focalizar qué tipo de patología medular tiene el paciente y a qué altura se encuentra? Lo primero es ver si la sensibilidad de los cordones posteriores y termoanalgésica es de un lado o del otro lado, y a partir de qué nivel está afectado, y si la fuerza está afectada de un lado o del otro, es decir, ipsilateral o contralateral, para poder focalizar y centrar las lesiones. Como norma, básicamente una lesión medular afectará a ambos lados del cuerpo, lo que pasa que será una clínica motora de un lado y clínica sensitiva del contrario, y como he dicho previamente, no va a afectarse el área craneofacial. En este esquema simplemente mostraros las 4 mielopatías más importantes. La primera de ellas, la mielopatía transversa. Es decir, el paciente tiene una lesión medular, sea por traumatismo directo, por algo físico, un hematoma, un absceso o por algo inflamatorio, donde el paciente por debajo de la lesión ha perdido todas las vías motoras, todas las vías sensitivas, esfínteres, incluso parte del sistema vegetativo, ¿de acuerdo? Y hablaremos de la mielopatía transversa. Quizá más importante que este, y más preguntado en el MIR, es la síndrome de hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard, ¿de acuerdo? Es el más importante de todas las mielopatías, donde se produce una afectación solo de media médula. Las etiologías pueden ser las mismas que expuse previamente, pero sabiendo que solo afecta a la mitad de la médula. ¿Qué debemos de conocer? Pues ante una afectación hemimedular, el paciente tendrá ipsilateralmente afectado tanto los cordones posteriores como la vía piramidal. Y a nivel contralateral estará afectada el sistema termoalgésico por la decusación que ya contamos hace un rato. La siguiente mielopatía que debéis de conocer es el síndrome centromedular o síndrome siringomiélico. Habitualmente se da a nivel cervical, ¿de acuerdo? La sintomatología que debemos de esperar es un paciente con un trastorno sensitivo termoalgésico exclusivamente en extremidades superiores. Es la curiosidad, porque es una lesión a nivel cervical, pero solamente va a afectar a las fibras que se decusan a nivel cervical, es decir, todas las fibras sensitivas termoalgésicas de las extremidades superiores. Los pacientes se van a cortar y se van a quemar sin darse cuenta de que se han quemado hasta que no se han visto la lesión. Y para terminar, el síndrome medular anterior. No es algo muy frecuente, pero el caso clínico es muy característico, ya que es un paciente al cual le han sido intervenido de un aneurisma de aorta abdominal o cualquier otra cirugía de aorta abdominal, donde al clampar la aorta se produce una falta de producción de paso de sangre por una arteria que va a irrigar la médula por la región inferior.
tal forma que cuando el paciente se despierta de la cirugía va a presentar una paraparesia o paraplegia, es decir, pérdida de fuerza de extremidades inferiores con afectación del sistema termoalgésico, ya que la arteria espinal anterior es la que está afectada y la que no pasa sangre, de tal forma que solamente se respetaría la zona de los cordones posteriores, ¿de acuerdo? Y el paciente, como he dicho previamente, se levantaría de la anestesia con esa paraplegia o paraparesia de extremidades inferiores y afectación también del sistema termoalgésico. Bueno, pues os presento uno de los temas más importantes de cara al MIR, también muy importantes en la vida diaria nuestra, que es el tema de la patología cerebrovascular. Como hicimos en la parte de semiología, os voy a presentar las últimas tendencias en el MIR, que es a preguntar temas de anatomía y temas de vascularización. Por ejemplo, la localización, como tenéis aquí, es una imagen a vuestra izquierda del polígono de Willis. Nos preguntan que dónde sale la arteria coroidea anterior. O a la derecha, cuál de las siguientes ramas no es de la carótida externa. La arteria oftálmica ya la conocéis, que sale de la carótida interna, es por la que llega el simpático al ojo. Aquí hay otras dos imágenes de MIR recientes donde nos preguntan cuál es la arteria basilar, ya la conocéis. La arteria basilar se forma por fusión de las dos arterias vertebrales y va por la parte anterior de la protuberancia hasta que la región alta de la misma, al llegar al mesencéfalo, se divide para formar las dos arterias cerebrales posteriores. Y en la imagen de vuestra derecha que nos preguntan qué es el número 1, qué es lo que está señalando. Está marcando la arteria vertebral, subiendo a través de los orificios transversos de las vértebras cervicales para luego ya salir a nivel de V1 y formar la arteria basilar. ¿Qué importancia tiene este tema? Pues mucha, fijaros. Es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda causa de muerte en el varón. Es una causa muy importante en discapacidad después de los accidentes de tráfico y, por supuesto, como las arterias carótidas llevan más patología, o sea, llevan más sangre, al llevar más sangre es probable que produzcan más patología, ya que además de conocer que la bifurcación carótida es la zona en la que más turbulencia se produce y la que más placas de aterosclerosis se producen, que es lo que nosotros vemos cuando solicitamos un Doppler en los pacientes.
Términos importantes que debéis de conocer. El primero, accidente isquémico transitorio. Es una focalidad neurológica atribuida a una falta de riego a una zona del cerebro que dura menos de 24 horas y que no deja nunca una secuela radiológica. En realidad, aunque digamos hasta 24 horas, lo normal es que los accidentes isquémicos transitorios, los AITs, duren como mucho 1 hora o 15 minutos, que suele ser lo habitual. Pero bueno, por norma diremos que hasta 24 horas se puede considerar un AIT. En el caso de que la sintomatología perdure más allá de las 24 horas o que la sintomatología desaparezca pero deje una lesión radiológica, ya hablaremos de un ictus y no podremos hablar de un AIT. Podéis ver aquí una pregunta del MIR de hace 3 años, donde nos presentan un paciente con factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, como diabetes, no hace ejercicio y tiene una hemoglobina glicada. Nos pregunta que cuál es el factor de riesgo más importante. Bueno, pues globalmente el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? De los factores de riesgo clásicos, en realidad el factor de riesgo más importante para tener un ictus es haber tenido otro ictus. O el factor de riesgo para tener un ictus es haber tenido una IT. Incluso podemos decir que la ateromatosis es un factor de riesgo en sí, pero como si simplificamos todos los factores de riesgo, la hipertensión puede ser el que globalmente es el más importante. También tenemos otros como el sedentarismo, la obesidad, la fibrilación auricular, tan importante en gente mayor, que tiene una prevalencia bastante elevada según aumenta la edad de las personas. Y bueno, aquí veis cómo clasificamos los accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? El 80% de los que tenemos son isquémicos frente a un 20% aproximadamente que son hemorrágicos. ¿Cómo vamos a clasificar esos ictus isquémicos? Pues fijaros, se clasifican de gran vaso y de pequeño vaso. ¿Cuándo sospecharemos una patología de gran vaso? Pues cuando el problema esté más a nivel carotidio, sobre todo en bifurcación carotidia con las placas ateroscleróticas, o a nivel del corazón cuando tienes una FA o un trombo mural pegado en su interior, en un paciente que ha tenido una angina de pecho y tiene un problema de contracción miocárdica, puede tener un trombo en un ventrículo, habitualmente el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y eso puede favorecer el que esos trombos o las placas de aterosclerosis de las carótidas suban hacia arriba y embolicen en cualquier zona. Otra cosa de caer de embolismo puede ser también una endocarditis, que siempre la debéis de sospechar ante un paciente con fiebre y un foco de nueva aparición. Sin embargo, cuando el paciente no tiene múltiples factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipemia, hipertensión, sino que tiene un solo factor de riesgo y es una hipertensión mediana, por ejemplo, entre pacientes que tienen 160, 150, 170, la causa más probable de los ictus no es la aterotrombosis, no son ictus de gran vaso, sino que serán ictus de pequeño vaso, ictus profundos, ictus lacunares que se producen en la profundidad del cerebro, sobre todo en la zona de los ganglios basales, la zona del tálamo, la zona de la vía piramidal, pero no producirá nunca, al ser un ictus profundo, luego lo repetiremos, clínica cortical, no habrá ni agnosias, ni afasias, ni apraxias. En el caso de los ictus hemorrágicos, ese pequeño 20%, debéis de saber que tienen peor pronóstico y que quizá la cosa más frecuente, con diferencia, sea la hipertensión elevada, la hipertensión muy mal controlada en distintos pacientes. Eso producirá unas hemorragias profundas. Y será la cosa más frecuente de ictus hemorrágicos, aunque más adelante vemos en la diapositiva la distinta clasificación que podemos encontrar etiológica. En esta diapositiva podéis ver una imagen a vuestra izquierda de los distintos territorios arteriales comparado con las imágenes de vuestra derecha, que son escáneres de los distintos territorios afectados en los pacientes con lesión de gran vaso. Podéis ver el área correspondiente a la arteria cerebral anterior, o sea, la zona de frontal y medial, la región de la cerebral media como zona lateral, la zona de la convexidad cerebral, y de la región occipital y parte talámica que corresponde al área del territorio de la cerebral posterior. Aquí os pongo los distintos síndromes neurológicos relacionados con las lesiones de gran vaso. En color azul tenéis la zona correspondiente con la cerebral anterior y los distintos síntomas y signos que encontramos en los pacientes. Sobre todo, y lo más importante en los pacientes con afectación de la cerebral anterior, es una pérdida de fuerza crural, es decir, de la pierna, más pérdida de sensibilidad crural, ¿de acuerdo? Del lado contralateral. En el caso de lesiones de la cerebral media, afectación del área cerebral media, es la zona roja, podemos tener una pérdida de fuerza, más pérdida de sensibilidad del territorio facio-braquial del lado contrario, ya digo, tanto sensitivo como motor, una afectación de las reacciones ópticas con una hemianopsia del lado contrario. En el caso de ser el hemisferio izquierdo, podemos tener un trastorno del lenguaje, una afasia de Broca, una afasia de Wernicke, transcorticales o una afasia global si la lesión es suficientemente extensa, y a nivel posterior encontraremos preferentemente una afectación occipital con la conocida hemianopsia con respeto macular contralateral. Aquí los territorios vasculares de gran vaso, como habéis visto previamente, tenéis
dos escáneres con la imagen triangular característica de un infarto de la cerebral anterior y un infarto de la cerebral media bastante extenso, que fue una pregunta del MIR, del año 2017-2018, donde el paciente presentaba un trastorno característico de lesión de la arteria cerebral media, con un trastorno del lenguaje y una hemiplegia contralateral. Otra pregunta del MIR de hace 2 años, en el cual nos preguntaban una imagen de escáner, un angiotac, donde nos mostraban, como podéis ver en la flecha, una zona en la que no rellena contraste la cerebral media, es decir, es una estenosis de arteria cerebral media izquierda, en el cual el paciente nos preguntan qué de lo siguiente no va a presentar. Como ya conocéis, los trastornos pupilares no dependen de ninguna de las arterias cerebrales anteriores, ni cerebral media, ni cerebral posterior, ¿de acuerdo? Luego la pregunta es incorrecta, es la formación de pupilas reactivas. Después de haber valorado los síndromes vasculares de gran vaso, vamos a hablar de los síndromes vasculares de pequeño vaso, es decir, aquellos pacientes que son hipertensos simplemente, que tienen ictus lacunares. ¿De acuerdo? Los ictus lacunares son ictus de ramas perforantes, ramas pequeñas, ramas profundas que irrigan región del tálamo, región de la cápsula interna, el putamen, el globo pálido, ¿de acuerdo? Entonces, los síndromes lacunares más importantes que debéis de conocer son el síndrome lacunar motor puro, sensitivo puro y el mixto. Y la localización más frecuente que damos es muy sencillo. El motor puro sería el brazo posterior de la cápsula interna, por donde bajaba la primera motoneurona de la vía piramidal. El sensitivo puro sería el tálamo, el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que es donde llega toda la información sensitiva, tanto de los cordones posteriores como el sistema termoalgésico. Y un infarto lacunar sensitivo motor sería el número 3, que coge tanto la zona del núcleo ventral posterior lateral como del brazo posterior de la cápsula interna. Una pregunta muy realizada en el MIR y en los desgloses, y aparte en los simulacros de clase, es cuál es la sintomatología que no se suele producir habitualmente en los infartos lacunares. Son los trastornos del lenguaje tipo afasia o las agnosias o las apraxias. Eso es lo primero que debéis de conocer. En la siguiente imagen simplemente presentaros un esquema, un algoritmo, un conjunto de pasos que vamos a seguir ante un paciente que viene con una focalidad neurológica. Lo primero de ello es valorar que efectivamente esa focalidad neurológica se debe a un proceso vascular a nivel cerebral y solicitaremos un TAC craneal, el cual puede ser patológico en cuanto a que encontramos sangre y ya valoraremos como un problema hemorrágico, o puede ser normal o con una isquemia, es decir, con una hipodensidad del territorio correspondiente al área afectada, ¿no? Al área que tiene la alteración vascular. Debéis de conocer que un ictus no se diagnostica con el escáner, sino que se diagnostica con la clínica, con una focalidad de inicio brusco. La diferencia es que el pedir el escáner es para diferenciar entre hemorrágico de no hemorrágico. Luego, aunque tengamos un TAC craneal normal, si sospechamos un ictus, continuaremos con el proceso tanto diagnóstico como terapéutico. La siguiente paso a realizar sería ver si se contraindica o no la fibrinolisis, según si tiene criterios de inclusión y no cumple ningún criterio de exclusión. Y básicamente eso lo veremos posteriormente, pero hablaremos del tiempo de evolución. Ante un paciente con un ictus de menos de 4,5 horas de evolución, si no es hemorrágico, plantearíamos una fibrinolisis intravenosa. En el caso de tener más de 4,5 horas, pero menos de 6, se podría plantear una trombectomía mecánica, para lo cual requeriríamos saber exactamente dónde está el trombo que queremos extraer. Si en el caso que hiciéramos una fibrinolisis intravenosa, una trombectomía mecánica, pasarían 24 horas en el cual empezaríamos a poner el tratamiento directo, si es antiagregación, si son estatinas, pues hay que poner anticoagulación en los pacientes y pediremos un TAC craneal de control para valorar si ha habido o no ha habido alguna hemorragia. En el caso de que el paciente tenga contraindicado la realización de la fibrinolisis o de la trombectomía mecánica, iniciaremos desde el principio adiro o clopidogrel en el caso de un ictus lacunar o un ictus aterotrombótico y valoraremos el comenzar con anticoagulantes en el caso de ser un ictus cardioembólico. ¿Vale? Habrá que valorar si es necesario iniciar desde el momento agudo con la anticoagulación o merece la pena esperar un poco más en el caso de que sean infartos isquémicos de gran tamaño. La indicación de los anticoagulantes en el ictus es sobre todo para la fibrilación auricular y para la presencia de trombos cardíacos. En el caso del trombo cardíaco solo está aprobado el sintrón, es decir, el acenocumarol. Sin embargo, para la fibrilación auricular de origen no valvular está aprobado tanto el acenocumarol como los nuevos anticoagulantes orales llamados también anticoagulantes directos. ¿De acuerdo? Estos anticoagulantes directos van hacia el factor 10 de coagulación o hacia el factor 2, la protrombina de coagulación. En general, deberéis de plantearos casi siempre el uso del sintrón, que es el anticoagulante de elección número 1.
Bueno, algunos pacientes muy concretos, pues que a lo mejor no tengan capacidad de, sabéis que el INR es la forma en la que controlamos la anticoagulación de los pacientes con síndrome. Bueno, pues en algunos pacientes es muy difícil el control exhaustivo y hacen muchas subidas y bajadas. Eso sería un tipo de paciente en el que plantearíamos los anticoagulantes directos como primera indicación, ¿de acuerdo? Todos los que conocéis que lleven una X, sea el rivaroxaban, apixaban o edoxaban, van contra el factor 10 de coagulación, y el único que no lleva la X, que es el abigatran, va contra el factor 2, ¿vale? Para que sirva un poco de regla mnemotécnica. La idea es, si estamos con acenocumarol, es anticoagular entre 2 y 3 aproximadamente. Bien, os pongo aquí diferentes preguntas de cara al MIR que están relacionadas con el código ictus y la valoración o no de la fibrinolisis. Las preguntas más realizadas habitualmente son con los tiempos. Desde conocer, como hemos dicho antes, son hasta 4,5 horas. Es verdad que en el año 2010-2011 en el MIR pusieron 3 horas porque en ese momento todavía la fibrinolisis estaba aprobado solo hasta las 3 horas, pero ya se ha alargado. Y ahora la fibrinolisis se hace con RTPA, que es un fibrinolítico intravenoso, que se pasa a lo largo de 1 hora aproximadamente, y el tiempo máximo en el que lo administras, desde que comienza la sintomatología, es en 4,5 horas. Aquí ves otras preguntas, ya no relacionadas con el tiempo, sino con cuáles son los criterios de exclusión de la fibrinolisis. El más importante de todos es la presencia de una hemorragia en el escáner, y la segunda sería el tiempo de evolución de más de 4,5 horas para fibrosis intravenosa o más de 6 horas para la trombectomía mecánica. Otras opciones que tenemos es que de repente al paciente le mejoran los síntomas, entonces estaríamos hablando de una IT y ahí no haría falta plantear ni la fibrinolisis ni la trombectomía, los antecedentes de sangrado digestivo, las plaquetas bajas, sangrado digestivo o a cualquier otro nivel, la toma de acenocumarol estando anticoagulado por encima de 1,7 y sobre todo la presencia de un infarto extenso, un infarto grave, en el cual el efecto secundario más frecuente de los fibrinolíticos es la hemorragia, sea lo más frecuente que ocurra en estos pacientes. Una pregunta realizada en varias ocasiones es la tensión. ¿Qué hacemos? Bueno, pues para poder plantear la fibrinolisis en un paciente, una fibrosis intravenosa, debe tener una tensión por debajo de 185, 105 o 110 de diastólica. Pero si nosotros metemos medicación intravenosa para reducírsela y lo conseguimos, se le puede fibrinolizar. El hecho de probar en numerosas ocasiones el bajar la tensión de ese rango y no conseguirlo sería ya una contraindicación para los pacientes. Como podéis ver en este esquema, sobre el manejo de la estenosis carotidia sintomática, debemos de conocer preferentemente cuál es el grado de estenosis. Si los pacientes tienen una estenosis por debajo del 50%, no es hemodinámicamente significativa y manejaremos con seguimiento médico, estatinas y antiagregación. En el caso de una estenosis completa, es decir, una oclusión o una suboclusión, donde nos dicen que simplemente se ve un hilo de sangre pasando a través del trombo, no se opta por abrir porque produciría un síndrome de recanalización y produciría hemorragias cerebrales múltiples. Se manejaría con estatinas o con antiagregación, igualmente que la estenosis por debajo del 50%. Si esta, a la hora de hacer el Doppler, la viéramos por encima del 70%, siempre habría que hacer algún procedimiento. Habitualmente es una andartrectomía, ¿de acuerdo? Que es una cirugía realizada por el cirujano cardíaco. Otra opción sería en pacientes con una morbilidad un poquillo mayor hacer una angioplastia y colocar un stent. Pero ya digo que de cara al MIR lo más importante suelen ser las andartrectomías. Ahora es donde tenemos el dilema. ¿Qué hacemos entre los pacientes con una estenosis entre el 50 y el 70%? Bien, pues habitualmente plantearemos hacer un procedimiento, es decir, una andartrectomía o una angioplastia en pacientes con buena situación basal, pero escasa comorbilidad. Sin embargo, cuando la situación basal es regular y tiene una alta comorbilidad, plantearemos más un tratamiento conservador con medicación más que procedimiento endovascular. Bueno, pasamos a la siguiente parte de los ictus, que es las hemorragias cerebrales. Hemos comentado antes que es el 20% de los ictus habitualmente que tenemos en el hospital. Bueno, pues aquí veis una pregunta del MIR relacionada con una imagen. Nos preguntan que un paciente con una lesión característica, como veis ahí en la imagen número 8, la figura, el escáner de arriba, donde veis esa imagen hiperdensa en los ganglios basales, que qué es lo más probable que tiene. Bueno, pues yo os pongo una comparativa con una imagen inferior, con otra hemorragia, otra imagen hiperdensa, que es como se ve la sangre aguda en el escáner, en una zona distinta, es decir, una lesión hemorrágica a nivel subcortical o a nivel lobar. Bueno, pues el paciente presenta una hemorragia hipertensiva, de la imagen número 8, y la que yo os pongo en la imagen de abajo es una imagen de una hemorragia por angiopatía amiloide, ¿de acuerdo? Son distintas, tanto etiológicamente como radiológicamente, y la historia clínica del paciente va a cambiar mucho, como vais a ver a continuación. Un esquema para que os resulte más sencillo llegar al diagnóstico
tanto etiológico como radiológico de las distintas hemorragias, de tal forma que cuando nos presenten un paciente con un antecedente de hipertensión mal controlada y una hemorragia en la cabeza, probablemente sea un hematoma hipertensivo y sea de los ganglios basales. Sin embargo, si el paciente no es hipertenso y es anciano, la angiopatía amiloide es la cosa más frecuente. Además, estos pacientes, por mucho que controles todo, va a seguir teniendo hemorragias de repetición. Suelen ser hemorragias no son profundas, sino que son subcorticales o hemorragias lobares, y la recurrencia es característica. Sin embargo, en un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, la malformación arteriovenosa sería la causa más frecuente de hemorragias parenquimatosas. Yéndonos a la parte de abajo, según la localización, muy sencillo, una hemorragia profunda sería hipertensiva y una hemorragia superficial probablemente sea en un paciente anciano una angiopatía amiloide y en un paciente joven una malformación arteriovenosa, como ya he dicho previamente, porque no tiene factores de riesgo cardiovascular y la malformación suele estar sobre todo localizada a nivel subcortical. Os dejo dos preguntas del MIR para que veáis cómo se repite siempre el mismo esquema para poder responder estas preguntas. Fuera de esas hemorragias hipertensivas o esas hemorragias por angiopatía amiloide, os presento la malformación arteriovenosa como la cosa más frecuente de hemorragias cerebrales en una persona joven. Suele ser sobre todo de localización, como he dicho antes, cortical o subcortical, y el diagnóstico definitivo se hace con una arteriografía, es decir, una prueba en la cual con contraste se rellenan las arterias de dentro y se ve esa anomalía, como podéis ver en la imagen. Se ve la raíz de la arteria carótida interna, cómo penetra dentro del cráneo y cómo da las arterias cerebrales anteriores y cerebral media. Y de esa cerebral media depende ese nidus arterial que es la malformación arteriovenosa. El manejo sería quirúrgico, hacer una carectomía y una lobectomía parcial donde se encuentre esa malformación, o un intento de embolización interna cuando se hace el cateterismo para cerrar la malformación desde el interior. Por otro lado, os presento un angioma venoso, que conocéis que es la malformación vascular más frecuente, pero que casi siempre es asintomática. Te suelen describir en la angiografía como una cabeza de medusa con las ramificaciones y habitualmente no hay que hacer ningún tratamiento, puesto que es muy raro que sea sintomática. Respecto al otro tipo de hemorragias cerebrales, os presento la aneurismática. La hemorragia aneurismática suele ser, es otro tipo de malformación arteriovenosa, malformación vascular, suele ser sobre todo subaracnoidea. ¿De acuerdo? Una rotura de un aneurisma suele cursar con una cefalea explosiva, es la primera causa de cefalea de origen orgánico a priori, una cefalea súbita, que puede ser tanto con un paciente en reposo como con un paciente haciendo alguna maniobra de valsalva, sea cargando peso o sea después de un estornudo. ¿De acuerdo? Esa cefalea súbita debe hacernos pensar, lo primero, en una subaracnoidea por rotura aneurismática. ¿Qué más síntomas podemos encontrar en el paciente? Pues la sangre puede producir una muy importante rigidez de nuca, ¿vale? El meningismo es característico de las subaracnoideas, y si esa subaracnoidea ha venido por rotura del aneurisma de la arteria comunicante posterior, puede producir por compresión la famosa miosis reactiva por compresión del tercer nervio craneal, como vimos en el apartado de semiología. Os presento el escáner, donde se ve toda esa imagen de las cisternas basales hiperdensa por esa sangre aguda, y debéis de conocer que la mitad de los pacientes fallecen, y de la mitad que sobreviven, un tercio quedan con secuelas graves. Para poder diagnosticarlo, lo primero que tenemos que hacer es una sospecha diagnóstica, esa cefalea súbita, esa cefalea explosiva. Y lo siguiente es solicitar una prueba de imagen. La prueba de imagen de elección para valorar la sangre es la más sencilla, que es el escáner. En el caso de verificar esta hemorragia subaracnoidea, habría que ingresar al paciente. Ahora veremos qué manejo médico haríamos desde el principio para solicitar una angiografía, como veis en la parte media de vuestra derecha, donde se ve ese aneurisma que tenía el paciente de la arteria comunicante anterior, que es la zona más frecuente donde se localizan los aneurismas. En el caso de que ese escáner fuera negativo, es decir, fuera normal, plantearíamos una punción lumbar para buscar el color del líquido cefalorraquídeo, el cual, como conocéis, es transparente, es color en agua de roca que llaman, ¿verdad? Esa punción lumbar puede tener las primeras gotas enrojecidas por la propia punción lumbar, si es un poco traumática, pero el resto debe ser claro. En el caso de que todos los tubos estén con un color rojizo, un color santocrómico, ya tendríamos el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Os recuerdo que si el escáner es patológico, se ve la subaracnoidea, no hay que hacer una punción lumbar. Solo habría que hacerlo en el caso de una alta sospecha de subaracnoidea con escáner normal. Cuando al paciente lo vas a ingresar, le vas a poner lo primero de todo nimodipino como cazantagonista. Esto es un fármaco que va a reducir la probabilidad de que aparezca un vasoespasmo, que es la mayor causa de mortalidad de estos pacientes. Ya ingresado buscaremos el diagnóstico etiológico, es decir, tú ingresas con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea pendiente de ver etiología. Y sabes que en un 80% de los pacientes la causa más frecuente va a ser un aneurisma sacular. Y es para lo cual vas a pedir la arteriografía para valorar
tanto la locación del aneurisma como para plantear si puede ser embolizado internamente en lugar de mediante un proceso neuroquirúrgico. Aquí os presento simplemente una pregunta con las 3 complicaciones más frecuentes de las hemorragias subaracnoideas, como son la hidrocefalia, el resangrado y el vasoespasmo. ¿De acuerdo? Tenerlo muy claro porque también son preguntas muy típicas del MIR. Debemos de conocer estas 3 complicaciones que van a variar porque dependiendo de lo que nos estén preguntando de las pruebas complementarias, los resultados de las pruebas complementarias sospecharemos uno u otro. Y aquí os lo presento de forma desarrollada. La hidrocefalia es esa dilatación del volumen ventricular producido por la salida al espacio subaracnoideo de la sangre, que va a producir esa dilatación, ¿vale?, por aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo al mezclarse con la sangre. Esta hidrocefalia puede ser aguda, para lo cual podremos necesitar una derivación ventricular externa, o puede ser crónica pasado meses o años incluso, que produce una hidrocefalia normotensiva, a lo cual colocaremos una derivación ventriculoperitoneal, como veremos próximamente. Otra de las complicaciones es el resangrado, ¿de acuerdo?, que suele dar entre los 2 o 3 primeros días. Simplemente a la hora de hacer solicitar el escáner entre un paciente que ha deteriorado más de lo que ya venía de inicio, nos dicen que ha aumentado el tamaño del volumen hemático cerebral, como podéis ver en el primer control y en el segundo de vuestra derecha en el escáner del paciente. Y la peor complicación es el vasoespasmo. El vasoespasmo suele producirse a partir del 7º día aproximadamente. Para poder reducir la probabilidad de que se produzca ese vasoespasmo, nada más ingresar al paciente con una subaracnoidea con sospecha de rotura aneurismática, administraremos nimodipina en el paciente durante los siguientes días para reducir esa probabilidad de vasoespasmo. Lo sospecharemos ante un paciente que tiene un deterioro neurológico respecto al inicio, cuyo escáner no muestra ni una hidrocefalia ni un resangrado. Entonces plantearemos que lo que está produciendo es un vasoespasmo y ese cierre de las arterias a nivel cerebral donde esté la sangre produce una isquemia, ¿vale? Para el único manejo que podemos hacer de ese paciente es la triple H: hipertensión, hipervolemia y hemodilución, ¿vale?, para intentar abrir las arterias y favorecer el flujo sanguíneo cerebral. Pasemos a hablar de otro tema y hablemos de las enfermedades desmielinizantes. La más importante que tenéis que conocer, la esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso central, es decir, afecta a oligodendrocitos y astrocitos. Epidemiológicamente, ya sabéis que es algo más frecuente en la mujer que en el hombre, en edad media de la vida, entre los 20 y los 50 años. La prevalencia aumenta según aumenta la latitud, es decir, según aumenta la distancia al ecuador. Los países con menor exposición solar o mayor o nórdicos tienen mayor prevalencia y mayor riesgo de esclerosis múltiple. También hay cierta asociación reciente que se ha visto con déficit de vitamina D. Hay ciertos factores genéticos, el HLA-DR y el DQ, que se ven asociados, y debes de conocer que las placas desmielinizantes están compuestas de linfocitos B, T, macrófagos y neutrófilos. Lo que no va a haber son basófilos, como nos comentaron hace unos años en una pregunta del MIR. Y la patogenia es muy sencilla, es presencia de inmunoglobulinas, sobre todo suelen ser Gs o también puede ser M, propiamente de síntesis intratecal. No todos los pacientes la tienen, pero sí casi todos, 90-95% de los pacientes tienen esas bandas clonales, que son inmunoglobulinas que atacan directamente a la mielina del sistema nervioso central. 2 términos que debemos de conocer. ¿Qué es un brote de esclerosis múltiple? Pues una sintomatología correspondiente con una placa de esclerosis múltiple que dura más de 24 horas. Habitualmente el brote suele durar entre varios días y varias semanas, hasta un mes aproximadamente. Sin embargo, debemos de diferenciarlo del pseudobrote, que es toda aquella focalidad neurológica que se puede dar en contexto de un paciente con esclerosis múltiple, pero que dura menos de 24 horas. Y suele ser una pseudoactivación de alguna placa de esclerosis múltiple, pero no es un brote, no conlleva mayor riesgo de brotes futuros. Suelen ser pacientes con esclerosis múltiple que en contexto de fiebre, en contexto de exposiciones al sol, a zonas más calientes, en un fenómeno ad-off, notan esa sensación de haberse dormido una parte del cuerpo, haber tenido una sintomatología que ya han tenido previamente de esclerosis múltiple. Pero después de la exposición solar o después de estar en una zona más fría o tomar antibióticos o analgésicos y antipiréticos para controlar la sintomatología inicial, desaparece sin más problemas. Estas son las 4 formas evolutivas más frecuentes de esclerosis múltiple. La primera de todas y la más importante, sobre la que más estudios hay y tenemos apropiada la terapia modificadora de la enfermedad, es la esclerosis múltiple remitente recurrente, que suele ser el 85% de los pacientes de inicio. ¿Vale? En este subtipo, el paciente presenta un brote a lo largo de 2, 3, 4 semanas para luego ir desapareciendo hasta dejarla habitualmente sin secuelas. Es verdad que después de muchos brotes, que pueden separarse meses o años incluso, algún brote puede dejar alguna pequeña secuela.
En el caso de la secundariamente progresiva suele ser la forma evolutiva después de muchos años de evolución de la enfermedad, en la cual el paciente deja de tener brotes para ya seguir de una forma muy lentamente progresiva sin ningún brote, aunque es verdad que algunos pacientes pueden llegar a tener algún brote de forma muy puntual. La esclerosis múltiple primariamente progresiva tiene peor pronóstico, es quizá más frecuente en chicos y es una pérdida progresiva de funciones, sobre todo motrices de miembros inferiores, que dejan a los pacientes en pocos años en silla de ruedas. Y la de peor pronóstico es la progresiva recurrente, en el cual el paciente tiene un deterioro progresivo evolutivo muy lentamente progresivo, en el cual además va teniendo brotes que van dejando ciertas secuelas. Es la que tiene peor esperanza, digamos, de la situación del paciente, situación clínica del paciente. ¿Qué síntomas va a tener los pacientes con esclerosis múltiple? Lo primero que debemos es recordar nuevamente. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen placas desmielinizantes de sustancia blanca, es decir, de la zona que no afecta a la corteza cerebral. Es poco frecuente que un paciente con una esclerosis múltiple tenga sintomatología de corteza, es decir, no tiene agnosias, apraxias ni afasia. Y tiene unos síntomas a priori no relacionados con la esclerosis múltiple, pero sí que lo están, como son la fatiga, la depresión, signo del Lhermitte por afectación de los cordones posteriores, que es una descarga eléctrica que se produce, que les recorre toda la columna, y luego con el paso de la evolución de la enfermedad puede haber cierta atrofia de zonas concretas del cerebro con un ligero deterioro cognitivo, pero nunca demencia. ¿Cuáles son esos síntomas directos más importantes que debes de conocer de la esclerosis múltiple? El primero de todos es la alteración sensitiva, ¿vale? Es la clínica más frecuente de los pacientes con esclerosis múltiple. Las siguientes más frecuentes serían tanto la pérdida de fuerza progresiva por afectación de esa primera motoneurona y la neuritis óptica retrovulvar, produciendo esa sintomatología visual que ya conocéis, que es un cuadro lentamente progresivo de pérdida de visión por un ojo, donde los pacientes se quejan de un dolor retroocular que va apareciendo a lo largo de los días y esa pérdida de identificación de los colores, de la saturación de los colores con dicho ojo. Podemos ver este efecto pupilar aferente, esa pupila de Marcus-Gunn, y a la larga, no en el momento agudo, pero a la larga, cuando hacemos un fondo de ojo a esos pacientes, se le ve una pequeña atrofia papilar. En el momento agudo de la neuritis óptica, el fondo de ojo es rigurosamente normal. Esa atrofia papilar se puede valorar tanto con una OCT como mediante campimetrías computarizadas, viendo ese escotoma arciforme que se puede producir en muchos pacientes. Dentro de los otros síntomas que suelen producir, pues una aftalopecia internuclear, como ya conocéis, la anorexia del trigémino, la ataxia y disartria por afectaciones de vías cerebelosas y a nivel de la médula por las afectaciones múltiples de distintas placas, la alteración de la esfera sexual y alteración esfinteriana, ¿vale? Como he dicho antes, el deterioro cognitivo es muy poco frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple. Varias preguntas, todas enfocadas a la clínica de esclerosis múltiple. Fijaros que nos ponen en varias ocasiones que no se produce ni afasia ni alteraciones auditivas como tal. Sino la diplopia, la disartria, incontinencia, depresión, alteraciones urinarias son sumamente frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple. Pero las preguntas suelen ser muy prototipadas de cara al MIR. ¿Cuál es el diagnóstico de esclerosis múltiple? Pues es un diagnóstico de exclusión. Es un paciente que cumple unos criterios clínicos, preferentemente con una sintomatología que es compatible con un paciente con placas desmielinizantes. Solicitaremos una resonancia craneal con contraste intravenoso, en el cual podremos ver placas en distintos estadios evolutivos al captar el gadolinio en las placas nuevas, una analítica de sangre en la cual se descarten todas las etiologías serológicas o autoinmunes de los pacientes. Podemos hacer unos potenciales evocadores visuales para valorar ese nervio óptico, si es correcto, si transmite la información correctamente, y el líquido cefalorraquídeo podremos valorar las bandas oligocolonales, que como hemos dicho al principio no están presentes en el 100% de los pacientes, pero sí en un porcentaje muy elevado y nos ayudan a ver efectivamente que esa sintomatología, esa patogenia es de producción intratecal y nos orienta hacia un proceso desmielinizante. Hay unos criterios de McDonald's para poder ayudarnos al diagnóstico de la esclerosis múltiple después de, como he dicho antes, confirmar que las pruebas serológicas, autoinmunidad y todo eso es normal. Son la diseminación en tiempo y diseminación en espacio. Diseminación en tiempo sería afectación de dos o más áreas del sistema nervioso central en un mismo momento o en distintos momentos. Y la diseminación en tiempo es tener dos momentos distintos separados de un mes de focalidad neurológica. O tener en una resonancia magnética lesiones sugerentes de esclerosis múltiple en distintos estadios evolutivos. Sería otra forma en la que podríamos tener una diseminación en tiempo en los pacientes. Veis aquí distintas preguntas que nos pueden realizar en el MIR de diagnóstico de esclerosis múltiple. Básicamente debemos sospecharla ante una focalidad lentamente progresiva en una persona joven, que en la pregunta de la izquierda es una alteración sensitiva, a la cual a los meses va seguida una neuritis óptica.
Sin embargo, la pregunta a la derecha nos comenta una focalidad neurológica lentamente progresiva con lesiones de las resonancias ocupantes de esclerosis múltiple. En ambos casos podríamos dar ese diagnóstico como el más certero de un paciente con esclerosis múltiple. Imágenes de resonancia magnética, en el cual tenemos distintas imágenes. Arriba a la izquierda, imágenes cortes transversales, donde tenemos distintas múltiples lesiones subcorticales, periventriculares, unas captan más contraste que otro, y a la derecha una imagen sagital característica con esas lesiones dependientes del cuerpo calloso tan característicos de esclerosis múltiple. A nivel de la resonancia que tenéis en la parte inferior, podéis ver una imagen hiperintensa en el bulbo, también compatible con una lesión desmielizante a nivel troncoencefálico. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos en estos pacientes? Bueno, pues tenemos un tratamiento agudo que es para manejo del brote, que debéis de conocer que no modifica el pronóstico de la enfermedad, pero sí lo que va a conseguir es que el paciente mejore los síntomas antes, en lugar de pasar 2, 3, 4 semanas, mejoren en 1, 2 o 3 semanas la sintomatología. Los pseudobrotes no hay que tratarlos de ninguna manera, salvo evitando la exposición solar, evitando la exposición a zonas más calientes y tratando de forma precoz pues, infecciones o cosas que aumenten la temperatura y por ese fenómeno de ATOF pueda empeorar clínicamente al paciente durante esas 24 horas que suele durar como mucho ese pseudobrote. En el caso del manejo del brote, se tratan todos aquellos que al paciente le produce una incomodidad o una discapacidad, sea una neuritis óptica, una pérdida de sensibilidad, una inestabilidad, ¿de acuerdo? Todo lo que al paciente le moleste. A veces los trastornos sensitivos, si no son muy molestos, no hay por qué tratarlos en los pacientes. El manejo se hace con corticoides a altas dosis. Se usa la metilprednisolona a dosis de 1 gramo durante 3 a 5 días y se reevalúa al paciente para ver si en esos días hay una mejoría de la sintomatología del paciente. Pero en realidad lo que le va a mejorar el pronóstico es el tratamiento modificador de la enfermedad, porque va a reducir el número de brotes y va a reducir la intensidad de los mismos, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí os pongo esta diapositiva y os quiero recordar que ese tratamiento modificador de la enfermedad está hecho sobre todo para la esclerosis múltiple con brotes. Para la que más estudios hay es para la remitente recurrente, pero si es una secundariamente progresiva con ciertos brotes se podría usar. Pero insisto en que lo más frecuente es el uso de los modificadores en fármacos en pacientes con esclerosis múltiple en formato remitente recurrente. Tenemos los clásicos y los nuevos. Los clásicos más importantes son el acetato de glatirámero y el interferón beta, que hay distintas modalidades, intravenoso, intramuscular, subcutáneo, y debes de conocer sobre todo el síndrome pseudogripal como un efecto secundario característico de los pacientes con el que toman el interferón beta, tanto para cosas neurológicas como el interferón alfa para pacientes reumatológicos. Es un síndrome pseudogripal con artralgias o artromialgias, malestar general, debilidad, astenia, que se quita en varios días. Simplemente hay que tomar antipiréticos o analgésicos para mejorar la sintomatología. El dimetilfumato y la teriflunomida se incluyen en los de primera opción, aunque no son clásicos, son fármacos relativamente modernos que son orales, ¿de acuerdo? Y se pueden también usar junto al acetato de glatirámero o el interferón beta. En el caso de los nuevos, donde debéis de conocer el natalizumab, el fingolimod y la dentuzumab, son mejores que los clásicos, ya que al menos pueden reducir hasta un 70% el número de brotes en los pacientes, pero se usa en aquellos que o con los clásicos no va bien la medicación, o sea, no va bien los síntomas y siguen teniendo más brotes, o cuando el paciente tiene mal dato de inicio, es decir, tiene numerosas placas, numerosas lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética. ¿Por qué lo usamos de segunda línea si son mejores? Pues por los efectos secundarios. El natalizumab puede producir en algunos pacientes que tienen el virus JC en sangre positivo, puede producir un cuadro de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es potencialmente letal. Por eso estos pacientes necesitan un seguimiento estricto tanto de serología de virus JC en sangre como de resonancia magnética cada cierto tiempo para ver que no se produzca esta complicación. En el caso del fingolimod, es un fármaco oral que se ha visto que produce en algunos pacientes bloqueo cardíaco, por eso las primeras dosis hay que darlos en hospital de día, ¿vale? Vigilado, y hay que ver que el paciente haya pasado la varicela, puesto que si pasa la varicela tomando la medicación puede tener una infección bastante grave por virus varicela zoster. El adentuzumab, bueno, hay numerosos, es un fármaco monoclonal, se usa sobre todo intravenoso y se toma durante varias dosis, durante un año y luego al año siguiente. Pero bueno, no tenéis que conocer más datos sobre este fármaco. Y para terminar, otra enfermedad desmielinizante fuera de la esclerosis múltiple, como es la neuromielitis óptica o enfermedad de Devic. En realidad es otra enfermedad autoinmune producida por anticuerpos anticanal de acuoporina tipo 4. ¿Vale? Esos canales de acuoporina están sobre todo localizados o sobreexpresados en el hipotálamo, están sobreexpresados en los nervios ópticos y en la médula, básicamente. Los pacientes van a tener procesos desmielinizantes mucho más graves que los pacientes con esclerosis múltiple, con peor pronóstico, más extensas las lesiones y con menos capacidad de recuperación.
y como dice la palabra es una neuromielitis óptica. El paciente va a tener mielitis de repetición, que fijaros en la imagen de vuestra izquierda veis una mielitis de 5 o 6 segmentos, sin embargo a vuestra derecha veis una mielitis de un segmento simplemente característico de un paciente con esclerosis múltiple. Y aparte de la mielitis va a tener neuritis ópticas de repetición, donde la probabilidad de que el paciente mejore la sintomatología es muy leve y hay pacientes que llegan a quedarse ciegos, cosa que es mucho menos frecuente en pacientes con esclerosis múltiple. A continuación vamos a hablar de otro tema muy interesante como son los trastornos del movimiento. Para empezar debemos de simplemente hacer un recuerdo anatómico de las estructuras implicadas en los trastornos del movimiento, como son a nivel de los ganglios basales, el caudado, el putamen y el globo pálido. El conjunto de todos ellos se engloban dentro del núcleo estriado y la suma del putamen y el globo pálido se entran dentro del núcleo lenticular. A nivel mesencefálico tenemos otras estructuras importantes como es el núcleo subtalámico, está un poquito por encima, entre debajo del tálamo y encima de la sustancia negra, y el núcleo rojo, que son los otros núcleos dependientes de este sistema extrapiramidal. Como clasificación de los movimientos, de los trastornos de movimiento, hablaremos de los movimientos hipercinéticos, son todos aquellos que consisten en hacer más movimiento de lo normal, y los hipocinéticos, al cual al fin y al cabo lo que conlleva es la bradicinesia, la lentitud, y el paradigma de este sería la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son esos movimientos hipercinéticos? Pues el temblor como único rítmico y luego los arrítmicos o los irregulares de las distonías, las mioclonías, los tics, el corea o la tetosis, que al fin y al cabo es muy similar, el balismo o la acatisia. Bueno, pues comencemos con la enfermedad más frecuentemente preguntada a nivel de los trastornos neurológicos del movimiento. Es el temblor esencial. El temblor esencial es un temblor de acción, denominado temblor como una contracción rítmica de músculos por contracción de músculos agonistas y antagonistas. Hay varios tipos de temblores, temblor de reposo, temblor de intencional, temblor postural, pero debéis de interpretar que el temblor de acción o temblor esencial es un temblor que aparece habitualmente, es familiar y es sobre todo a la hora de hacer una acción o coger un objeto o mantener una postura fija. Por ejemplo, cuando los pacientes sujetan la cuchara o sujetan un vaso y se ve como claramente tiene un temblor que le dificulta más o menos el hacer esa acción. Como he dicho, tienen una herencia autosómica dominante y suele haber antecedentes familiares en un 70% aproximadamente de los casos. Característicamente mejora con alcohol instantáneamente, aunque esto no puede ser un tratamiento para los pacientes, y nunca asocia bradicinesia. Puede asociar cierta rigidez en rueda dentada por el temblor, pero no asocia nunca la bradicinesia. Debemos descartar, para poder hacer este diagnóstico de temblor esencial, la presencia de fármacos, por ejemplo el ácido valproico de temblor, o de los inhaladores, los beta-adrenérgicos para los pacientes asmáticos. El tratamiento es simplemente si el paciente le molesta y depende sobre todo del propranolol o se puede usar la primidona en algunos pacientes. Otro de los trastornos de movimiento importantes es la distonía. Ya ha sido preguntado hace unos años, entendiendo distonía como una contracción involuntaria y sostenida de un grupo de músculos o de un músculo pequeño que produce una desviación, ¿no?, de la articulación o de la extremidad. Entonces debéis de conocer las distonías focales como las más importantes de cara al MIR, que son zonas muy concretas de tus músculos que se contraen. Tenemos la distonía cervical, o también llamada tortícoli, la distonía carpiana, solo de la mano, el blefaroespasmo como contracción de musculatura, como podéis ver en la imagen periocular que cierra los ojos a los pacientes, y una distonía, por ejemplo, del pie, una distonía podal. El manejo de todas ellas suele ser habitualmente con toxina botulínica, se pinchan los músculos implicados, a veces se puede usar un electromiograma para ver cuáles son los músculos que están más contraídos y poder administrar la toxina como relajante muscular que se pone cada 3 o 4 meses. Otro tipo de distonías importantes es la distonía desencadenadas por acción, esas distonías ocupacionales, por ejemplo, calambre del escribiente, donde el paciente cuando coge el bolígrafo a la hora de escribir se sufre una contracción de la musculatura que le impide el poder hacer la acción correctamente, ¿vale? Hay ciertos trucos sensitivos donde el paciente coge el bolígrafo de formas distintas para que no se produzca dicha acción, o que al final acaba extendiéndose a cualquier tipo de acción que haga el paciente. Otro tipo de distonía, preguntada hace unos años en el MIR, es la distonía farmacológica. Son pacientes que han recibido algún fármaco que bloquea la dopamina, sea por antivertiginosos o antieméticos o neurolépticos, sobre todo los clásicos, y tienen este fenómeno distónico de contracción involuntaria de un grupo de músculos. Sobre todo suele ser a nivel cervical, produciendo una desviación del cuello en cualquier postura, es dolorosa,
¿vale? Y el manejo es retirar inmediatamente el fármaco y administrar relajantes musculares o anticolinérgicos durante unos días para mejorar la sintomatología. Pasamos a otra parte dentro de los trastornos del movimiento, como puede ser la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad genética con herencia autosómica dominante, al igual que el temblor de acción, autosómica dominante, debido a una mutación por una expansión del triplete CAG del gen de la huntingtina, ¿vale? En el gen IT15 del cromosoma 4. Esa expansión de tripletes CAG hace que a mayor número de expansiones la enfermedad pueda ser diagnosticada a partir de 40 repeticiones, pero a más expansiones la clínica es más grave y aparece antes. Es característico el fenómeno de anticipación por esa inestabilidad de esta secuencia, produciéndose mayor número de expansiones de unas generaciones a las siguientes. Se puede dar la circunstancia de que en una misma familia varios miembros sean identificados a la vez, tanto el abuelo, el padre como el hijo, por presentar la sintomatología en el mismo tiempo, pero en distinta edad, obviamente, de cada uno de los pacientes. Si buscamos el núcleo más importante, es la atrofia del núcleo caudado, que puede verse en las distintas pruebas de imagen que hacemos, tanto sea de resonancia como de escáner. Sobre todo la resonancia sabéis que tiene mayor definición espacial. ¿Cuándo sospechamos esta enfermedad? Pues bueno, tenemos un paciente que tiene movimientos involuntarios, que es el corea, que a veces nos asocian con movimientos serpenteantes, que además asocia ciertos trastornos psiquiátricos que tiene antecedentes en la familia, pues su padre o su abuelo, de trastornos psiquiátricos y de movimientos anormales. Este corea es el trastorno de movimiento más frecuente, pero a veces aparece también otros como el parkinsonismo o la distonía, ya que al final es una enfermedad por trastorno de movimiento y se asocia a todo, pero el corea ya sabéis que es la más importante. Asociado al corea, asocia un trastorno cognitivo a modo de demencia subcortical muy importante, que al final acaba dejando a los pacientes en deterioro cognitivo franco. Y luego un trastorno psiquiátrico con numerosos trastornos pues, esquizoafectivos, depresivos, trastornos de personalidad que hace que el paciente tenga una muy importante interferencia en su calidad de vida. Es una enfermedad que tiene un índice de suicidios elevada. En algunos pacientes el debut de la enfermedad es a modo de rigidez y no llegan a tener nunca corea. Son pacientes jóvenes con un gran número de repeticiones, sobre todo pues, a partir de 200, 300 repeticiones, que se llama variante de Westphal, donde el paciente es joven y debuta con un parkinsonismo en lugar de llegar a desarrollar un corea como habitualmente tienen estos pacientes. Aquí en la imagen podéis ver, como os he comentado, esa atrofia, la comparativa, ¿no? Vuestra izquierda, un escáner normal con un núcleo caudado normal, ahí que se evidencian los núcleos ventrículos laterales de un paciente con una atrofia de esos núcleos del caudado en los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? El diagnóstico definitivo se puede realizar con más de 40 repeticiones del triplete CAG y, bueno, la sospecha diagnóstica es lo principal para poder pedir las pruebas complementarias, ¿verdad? Tratamiento, no hay un tratamiento modificador de la enfermedad, no hay nada que se haya demostrado actualmente, aunque hay distintos ensayos en la actualidad. Vamos a manejarlo con neurolépticos para controlar el corea o el trastorno de comportamiento, o desde hace unos años se puede usar la tetrabenazina, que es un fármaco que deflexiona la dopamina y entonces reduce tanto el trastorno psiquiátrico como el corea en los pacientes. Eso sí, no va a modificar el curso de la enfermedad en ninguno de los casos. Respecto a la enfermedad de Parkinson, comentaros que es una de las enfermedades más preguntadas en el MIR desde el punto de vista de la neurología, junto al temblor esencial, y debéis entender que parte de la fisiopatogenia consiste en un deterioro, una degeneración de la parte compacta con despigmentación de sustancia negra a nivel del mesencéfalo. Podéis ver ahí la imagen de un paciente sano y un paciente con enfermedad de Parkinson, y como la anatomía patológica, la aparición de los cuerpos de Levy, que bien pueden ser desde estadios iniciales a nivel de los plexos mientéricos, como luego su aparición según progresa la enfermedad, tanto en el núcleo dorsal del vago como en los núcleos olfatorios, en la corteza cerebral de distintas partes. Como factores de riesgo, conocer la edad como el más importante de todos ellos, la presencia de pesticidas, sobre todo en ambientes más rurales, el MBTP como molécula que se usó para adulterar la heroína en California en los años 80 y 90, que eso produjo un montón de pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio precoz y cuya molécula se usa para producir modelos animales de Parkinson. Y bueno, los estudios genéticos. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es poligenética y en algunos pacientes tienen una mutación de distintas enzimas, de ciclos mitocondriales, ciclos vesiculares, que favorecen la aparición de enfermedad de Parkinson en gente joven y agregación familiar. Es muy preguntado en el MIR la sintomatología, qué hallazgos, qué signo, qué síntoma va a encontrar usted en un paciente con enfermedad de Parkinson. O sea, que debemos de conocer esa sintomatología. Y como aquí os expongo, tenemos parte de una sintomatología motora y una parte de sintomatología no motora.
de inicio de la enfermedad, lo que más llamó la atención son los 4 datos característicos de la enfermedad de Parkinson, donde el más importante y el que es imprescindible es la bradicinesia, esa lentitud, esa torpeza motora que tienen los pacientes con Parkinson, que además pueden asociar o rigidez, o temblor de reposo, o cierta inestabilidad postural, pero estos 3 no tienen por ser obligatorios, sin embargo la bradicinesia es obligatoria. ¿Qué más síntomas motores tenemos en los pacientes? Pues algunos tienen un déficit en la supraversión de la mirada, es decir, limitada la mirada hacia arriba, la hipomimia facial tan característica y esa hipofonía y bradilalia, lentitud que tienen a la hora de hablar, que alternan con taquifemia, es decir, a veces hablan lento y aceleran de forma brusca para luego ir otra vez a hablar de forma lenta. En la escritura puedes ver una reducción progresiva del tamaño de la letra que se llama micrografía. Imprescindible también para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson que el paciente mejore con la toma de la levodopa, que es el mejor tratamiento hasta la fecha para estos pacientes. Parte de sintomatología no motora que debéis de conocer es menos conocida, pero es tan importante como la motora en los pacientes. Incluso numerosos de estos síntomas no motores preceden a la enfermedad en torno a 10 años antes de poder desarrollar los síntomas clínicos motores. Entre ellos el trastorno de conducta del sueño REM, que es muy conocido, donde los pacientes, desde años antes de tener la enfermedad de Parkinson, tienen durante la fase de sueño REM, en la cual el paciente debe de prestar una anatomía, presenta movimientos bruscos de piernas, lanzando patadas y puñetazos, ¿de acuerdo? La hiposmia es la falta de olfacción de años antes del diagnóstico, también es muy típico, y el estreñimiento. La apatía, la depresión va muy asociado también, parte con ese déficit dopaminérgico de los pacientes. La hipotensión ortostática, que asociáis siempre a pacientes con atrofia multisistema, es cierto que es más frecuente en los pacientes con atrofia multisistema, pero pacientes con enfermedad de Parkinson hay que tenerlo en cuenta. Dolor que responde a la medicación, a la levodopa, también aparece sobre todo en los periodos off, y el deterioro cognitivo es algo que es frecuente, pero cuanto más evoluciona la enfermedad puede ir asociando a la larga un deterioro cognitivo más acusado, pero de inicio no puedes diagnosticar una enfermedad de Parkinson con demencia, hablaríamos de una demencia de cuerpos de Levy, como ya conocéis. En esta pregunta simplemente va dirigida hacia los trastornos no motores de la enfermedad de Parkinson, 2 preguntas que han hecho de diferentes años consecutivos, donde nos presentan la hipotensión ortostática y el trastorno de conducta del sueño REM como algo frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es totalmente cierto. Tratamiento. Fijaros en esta pregunta, si la desglosamos, nos proponen un paciente de 49 años, es importante la edad para plantear el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que tiene temblor de reposo, rigidez y bradicinesia. Ya con esos 3 datos, claramente vamos a diagnosticar una probable enfermedad de Parkinson y el tratamiento lo vamos a plantear según la edad del paciente. En este caso, el paciente tiene menos de 70 años, con lo cual el agonista dopaminérgico es quizá el tratamiento más adecuado para el paciente, aunque sabemos que la levodopa es mejor, pero la levodopa produce unos efectos secundarios, unas complicaciones a medio o largo plazo, y en algunos pacientes se empieza a los pocos años de comenzar con la medicación de la levodopa, cosa que es poco frecuente que ocurra con los agonistas dopaminérgicos. Esos efectos secundarios de la levodopa serían no wearing off, que es la aparición de falta de estímulo dopaminérgico cada vez antes al tomarse la medicación. Las discinesias, que es que por el efecto de administrar la medicación en dosis más altas de forma progresiva, se produce un exceso de dopamina a nivel del estriado y eso produce movimientos incesantes continuos que tienen los pacientes. Y el fenómeno de on-off es un paciente que al tomarse la medicación, si el efecto normal de la medicación son 4, 5 o 6 horas, al llevar 1 o 2 horas el paciente de repente se bloquea como si no tuviera medicación en el cuerpo. Esos son fenómenos de on-off. En el caso de los agonistas, que es la respuesta de este paciente, podemos usar el ropinirol, el pramipexol, la roticotina, la apomorfina incluso, ¿de acuerdo? Y según evoluciona la enfermedad, llegamos al Parkinson avanzado, en el cual están aprobadas 3 terapias. El tratamiento quirúrgico, que es el mejor y el más barato, que consiste en una estimulación sobre el núcleo subtalámico. Al estimular el núcleo subtalámico producimos un bloqueo de ese núcleo, de tal forma que no activa al núcleo inhibidor, que reduciría la actividad motora de los pacientes, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de la estimulación cerebral profunda, que se hace de los 2 núcleos subtalámicos. Y la otra forma es manejo con medicación, con una estimulación dopaminérgica continua, bien sea a través de levodopa en un gel intestinal que se hace a través de una gastrostomía, introducido el terminal de la sonda en el duodeno y produce una administración continua durante todo el día o durante las 18 horas del día a nivel del duodeno para mantener esa estimulación continua. O a través de una medicación subcutánea que se pone con una palomilla, al igual que en los pacientes con diabetes mellitus, en el cual la insulina se pone a nivel subcutáneo, pues aquí la apomorfina se pone a nivel subcutáneo y administra una medicación de forma continua durante las horas del día, ¿de acuerdo? Serían las 3 formas de manejo del Parkinson avanzado. Pasando del Parkinson a los parkinsonismos, tened en cuenta que parkinsonismo es todo aquello que cursa con bradicinesia, pero no es enfermedad de Parkinson. Debemos de conocer 4 entidades. El primero es lo farmacológico.
Pacientes que están tomando bloqueantes dopaminérgicos, sean pacientes psiquiátricos, por toma de neurolépticos, por toma incluso de fármacos para el vértigo o incluso ciertos antidepresivos. Por una clínica parkinsoniana, lentamente progresiva, pero suele ser simétrica, rara vez suele ir asociado a temblor de reposo. Y en un principio, al suspender la medicación, en las próximas semanas o meses, los pacientes suelen mejorar. La parálisis supranuclear progresiva es otro de los diagnósticos diferenciales que debemos de conocer, que es un paciente que tiene parkinsonismo y además presenta una limitación de la mirada sobre todo hacia abajo, al revés que la enfermedad de Parkinson, tiene atragantamientos frecuentes y caídas hacia atrás muy frecuentes. Los de Parkinson suelen ser hacia adelante y eso sí que desarrollan un deterioro cognitivo en fases iniciales y una progresiva demencia. Es importante que hagáis este diagnóstico diferencial. Los pacientes suelen caminar, como veis en la figura de la imagen, con una imagen de hiperextensión axial y hiperextensión cervical. La atrofia multisistema es un parkinsonismo que asocia o hipotensión ortostática o alta o una incontinencia importante en ambos casos, ¿de acuerdo? Tanto la parálisis supranuclear progresiva como la atrofia multisistema no suelen responder adecuadamente al levodopa, o sea que también es un diagnóstico diferencial que nos ayuda, si responde o no responde, para plantear una u otra enfermedad. Y respecto a la demencia de cuerpos de Levy, sería un paciente que se puede parecer a Parkinson en cuanto a que tiene esa bradicinesia, esa lentitud, pero presenta alucinaciones visuales, trastorno del comportamiento, y cuando tú administras al paciente neurolépticos, a ser bloqueante dopaminérgico le parkinsonizas mucho más y le haces que no lo tolere adecuadamente. Aquí os pongo una pregunta simplemente, fijaros, los siguientes enunciados, ¿cuál no le haría pensar en un parkinsonismo debido a una parálisis supranuclear progresiva? Tenéis los datos de predominio, rigidez, que es sobre todo axial, caídas precoces hacia atrás, la disfagia, que es muy frecuente, nunca responden adecuadamente a levodopa. Es muy raro que estos pacientes respondan. El único parkinsonismo que responde a levodopa de forma adecuada suele ser la enfermedad de Parkinson y eso nos ayuda a diagnosticar a estos pacientes. Para terminar este bloque de trastorno del movimiento, hablaremos simplemente de las piernas inquietas con varias preguntas que han caído en el MIR. Fijaros, todo paciente que acuda por insomnio, porque necesita tiene una sensación molesta de trastornos dolorosos, sensitivos de las piernas, que es a última hora del día o cuando ya se acuestan o cuando se van a ver la televisión después de cenar, esa sintomatología mejora al mover las piernas de forma instantánea y luego necesitan moverlas otra vez. A veces es la causa del insomnio en los pacientes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es plantear ese diagnóstico clínico, hacemos un estudio complementario, sea para ver cómo está el hierro, cómo están las vitaminas, en algunos casos hacer un electromiograma para ver que no tiene una polineuropatía y plantear un tratamiento. Si al paciente le molesta y tiene un déficit de hierro, repondremos los depósitos de hierro con hierro oral al paciente. Y si no hay una alteración de los depósitos de hierro, podemos plantear agonistas dopaminérgicos, sea roticotina, pramipexol, los mismos que utilizaríamos para los pacientes con Parkinson joven, ¿vale? Estos pacientes van muy bien la medicación y eso se mantiene a lo largo del tiempo y hay que hacer ciertos seguimientos por si el paciente necesita ascenso de dosis. Continuamos con el apartado de demencias. Importante que tengáis en cuenta que es una enfermedad, pues un síndrome, mejor dicho, que está distribuido por todo el mundo y que es edad dependiente.
No es en todos los países la misma causa, la más frecuente de todas, que ya es que la enfermedad de Alzheimer, sino que en países donde a lo mejor, pues si tenéis en cuenta que la prevalencia va aumentando de forma exponencial según aumenta la edad de las personas, fijaros que a partir de los 80 años, de los 100 años, un 80% de los pacientes tienen demencia. Pero claro, si vamos a países subdesarrollados en los cuales la esperanza de vida es 30, 40, 50 años, pues claramente la causa más frecuente de demencia no será la enfermedad de Alzheimer, sino serán pues, las tóxicas, las enfermedades por infecciones o por traumatismos a no poder tratar o a los pacientes, ¿no?, con lesiones cerebrales. Debemos de interpretar la demencia como un deterioro crónico y progresivo, puede ser más o menos rápido, de las funciones corticales superiores. Ya lo sabéis, son las agnosias, los trastornos del lenguaje, los trastornos ejecutivos, de memoria, trastornos de la planificación en un paciente que tiene un deterioro con respecto a cómo estaba previamente, ya que si es un retraso mental, el paciente no ha llegado a adquirir el conocimiento. Aquí lo tienes que perder y obligatorio que para hacer una demencia tiene que producir un impacto significativo en la funcionalidad de la persona. Si no produce un impacto significativo, no es una demencia, podemos hablar de un deterioro cognitivo leve, como se habla en algunos pacientes. En el diagrama de abajo simplemente os pongo cómo es un continuo desde el envejecimiento normal, las quejas pérdidas, las subjetivas pérdidas de memoria de los pacientes o el deterioro cognitivo leve que puedes objetivar hasta la fase de demencia, la cual, como he dicho, sí que hay un deterioro significativo o interfiere en la funcionalidad del propio paciente. En la siguiente tabla os explico simplemente la diferencia entre una demencia cortical y una demencia subcortical. La demencia subcortical es toda aquella que lleva asociada a parkinsonismo. En Huntington ya lo hablamos, que es muy importante esa demencia. En Parkinson existe, pero no es una modo de demencia, es más un deterioro cognitivo en distintas áreas. Parkinsonismos como la paranoia nuclear progresiva o la transformación del sistema sí que pueden encontrarse de forma frecuente, y Wilson como una de las causas de trastorno del movimiento en gente joven con demencia, ¿de acuerdo? Y trastornos hepáticos. Sin embargo, la demencia cortical, las más importantes son la demencia de Alzheimer, ya lo sabéis, con clínica cortical, la demencia vascular por infartos corticales y la demencia frontotemporal o demencia de Pick, que sí que asocia toda la sintomatología cortical que ya conocemos, el denominado síndrome afaso-apraxo agnóstico en nuestros pacientes. Mirad, este concepto lleva ya unos años que se ha ido desarrollando cada vez más y se ha hecho más importante que conocer que es el deterioro cognitivo leve. Hasta ahora no queda ninguna pregunta en el MIR, pero es muy fácil que en los próximos años pueda caer alguno. El deterioro cognitivo leve es unas quejas subjetivas de memoria por parte del paciente, por parte de la familia del paciente, en el cual el paciente tiene un poco de limitación en algunas cosas de su vida diaria avanzadas. Es decir, el paciente le cuesta recordar cosas que antes sí que recordaba y la interferencia en su vida diaria es muy leve. Pues, por ejemplo, dicen que el paciente tiene más dificultades para invertir en bolsa o para realizar ciertas acciones de la casa, pues como manejo de temas bancarios, por ejemplo, ¿no? Pero para su vida normal va completamente normal y no interfiere en nada. Eso es lo importante. Porque si interfiriese ya hablaríamos de una demencia. Lo importante es que estos pacientes sí que se ha visto que un 15% de ellos va evolucionando cada año y va empeorando su situación cognitiva hasta pasar a una demencia. Más o menos la mitad de los pacientes a 4 años acaban haciendo una demencia y por eso debemos de seguirlos en la consulta. Aquí os pongo la pregunta, que hasta ahora no ha caído, pero sí que podría caer. Una mujer de 75 años con una capacidad cognitiva buena, porque es profesora, en este caso de matemáticas, y que es llevada a la consulta porque tiene más olvidos, de conversaciones recientes, de cosas que tiene que organizar y, como ponen aquí, de organizar transacciones bancarias. Pero, insisten, vive sola y no necesita ningún tipo de supervisión. La paciente tiene un deterioro cognitivo leve, como os he comentado, que no interfiere en su calidad de vida. Y la forma en la que nosotros valoramos dicho deterioro cognitivo ya no es solo con la anamnesis, sino también con distintos test neuropsicológicos, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que situamos a la paciente con un deterioro cognitivo leve. Puede ser un mini mental, un test de MoCA, test de reloj, distintos test que podemos aplicar en nuestros pacientes. ¿Por qué debemos de identificar correctamente los pacientes con demencia? Pues porque existen demencias tratables y curables. Y eso es lo que vamos a buscar, el despistar esas entidades curables para poder revertir la sintomatología de los pacientes, sea por un trastorno de metabolismo del calcio, sea por una alteración tiroidea frecuente en personas mayores que debutan con un trastorno depresivo o un cuadro de deterioro cognitivo, toma de fármacos, pacientes mayores con toma de benzodiazepinas para la hora de dormir o para la ansiedad, puede ser una causa de deterioro cognitivo secundario a fármacos, lesiones estructurales, pues como veis en el TAC es un hematoma
subdural subagudo o una pseudodemencia depresiva. Es un paciente que por el fallecimiento o una situación triste en su entorno pues tiene un deterioro de funcionalidad. Con antidepresivos el paciente mejora hasta volver a su situación previa, ¿no? Eso es lo importante, despistar esas enfermedades neurológicas o no neurológicas que hace que el paciente tenga un deterioro de su funcionalidad. Hablando de enfermedad de Alzheimer como la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la demencia más frecuente o la causa más frecuente de demencia en los países occidentales, debemos de conocer los síntomas iniciales, son pérdida de memoria, tanto que visto por el paciente o más frecuentemente por sus familiares o sus amigos, su entorno. Dificultad para hacer tareas habituales, cambios de ánimo y conducta, para planificarse, hacer cosas que antes sabía hacer y ahora ya interfiere en su rutina diaria, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Alzheimer? Lo más importante es la edad. ¿De acuerdo? La edad es el más importante, puesto que ya habéis visto que según evoluciona la edad de las personas, la prevalencia de la enfermedad es mayor. Otros factores de riesgo a tener en cuenta es el traumatismo craneoencefálico de repetición, bajo nivel cultural, que hace que se desarrolle antes el Alzheimer, por eso un factor protector podríamos decir el alto nivel cultural, porque al tener más reserva cognitiva, digamos, se retrasa la aparición de los primeros síntomas que hacen que interfiera en la funcionalidad del paciente. Luego, a nivel, digamos, genético, podríamos encontrarnos pacientes con antecedentes familiares de Alzheimer familiar de inicio precoz, es decir, en torno a los 50 años aproximadamente, que tienen mutaciones de distintos genes, como las presenilinas 1, 2 y la proteína precursora de la amiloide. ¿De acuerdo? Son proteínas transmembrana que al estar mutadas producen fragmentos proteicos que no pueden ser degradados, se acumulan de forma extraneuronal y podrían producir una disfunción de las neuronas. Y otro tenemos el haplotipo, el alelo E4 de la apoproteína epsilon transportadora de colesterol, que se ha visto asociado en pacientes con enfermedad de Alzheimer esporádica, ¿vale? De inicio precoz también, ¿de acuerdo? O sea que ya vamos encontrando genética asociada a estos pacientes, aunque esto no es suficiente para decir que lo van a tener, pero sí que aumenta el riesgo de los pacientes, ¿no? Anatomopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Pues fijaros, de forma normal no se suele hacer un estudio anatomopatológico a los pacientes, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos encontrar, los pacientes que se hacen, la aparición de proteína tau hiperfosforilada, que es en formato de ovillos neurofibrilares intraneuronales, o placas neuríticas que se acumulan fuera de las neuronas al cortarse esa proteína en sitios no correctos, ¿de acuerdo? No es patognomónico de Alzheimer porque, por ejemplo, la proteína tau aparece en la demencia frontotemporal y las placas neuríticas de beta-amiloide aparecen, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, ¿vale? Pero ya digo, el diagnóstico no es anatomopatológico, sino que es un diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico donde la clínica te sugiere el problema y tú vas a solicitar test cognitivos que te apoyen el diagnóstico, por ejemplo el Mini-Mental por debajo de 24 y pruebas tanto analíticas como de imagen que van a ser normales. Analíticas solemos pedir un perfil tiroideo, VIH o sífilis, por ejemplo, a algunos pacientes, y perfil vitamínico. Y en el escáner de la resonancia simplemente ver que está todo normal o que, bueno, es verdad que en algunos pacientes puede haber cierto grado de atrofia, sobre todo parieto-temporal. Podríamos hacer otros estudios, pero ya no son encuadrables dentro de lo habitual. Son estudios de medicina nuclear, sean con PET o con SPECT, donde vemos qué zona de tu cerebro está menos activa o tiene menor perfusión cerebral. O a nivel de los biomarcadores, el electroencefalorraquídeo, donde podríamos ver en un paciente con un deterioro cognitivo leve o un paciente con sospecha de deterioro cognitivo, si hay un ascenso de proteína tau con el descenso de proteína beta-amiloide, nos sugiere que el paciente, si es un deterioro cognitivo leve, puede transformarse en Alzheimer próximamente, o si es un deterioro cognitivo, pues va a favor de que la causa de esa entidad sea una enfermedad de Alzheimer al tener este patrón. Digo que esto solo se suele hacer de forma experimental o para ensayos clínicos, no se suele hacer en situación habitual en los pacientes en la rutina diaria. ¿Qué tratamiento podemos usar en los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Pues fijaros, ninguno va a modificar el curso de la enfermedad, y eso es importante que lo sepáis. Dentro de los fármacos que tenemos, que no van a modificar el curso de la enfermedad, van a mejorar ligeramente algunos parámetros de los test cognitivos. Algunos pacientes mejoran más y otros mejoran menos. Pero tenemos los anticolinestérasicos, o sea, donepecilo, galantamina y la ribastigmina, que esta última tiene la peculiaridad de que puede darse vía oral o administrar en formato parche para los pacientes que no quieren tomar la medicación, que se niegan, porque a veces los pacientes no tienen un trastorno de memoria o trastorno de funcionalidad, sino que además tienen un trastorno de comportamiento donde se vuelven pues, más irascibles y no permiten tomarse la medicación. Bueno, pues los anticolinestérasicos, para potenciar ese efecto colinérgico que está reducido en los pacientes con Alzheimer,
Esto se puede utilizar en demencia leve, de Alzheimer o moderada. Sin embargo, la memantina, que es un antagonista de los receptores N-mediato o glutamato, se usa para pacientes con demencia moderada o grave. De tal forma que en demencia moderada puedes usar los dos compaginados y quitándolos según evoluciona la enfermedad, quitando los anticolinestérasicos. La segunda demencia a tener en cuenta es la demencia vascular, que van a ser pacientes con factores de riesgo cardiovascular que tienen infartos cerebrales o por muchos infartos o por un infarto estratégico o, como podéis ver en la imagen de vuestra derecha, esa afectación de sustancia blanca que se llama leucoariosis, una leucopatía, esa enfermedad pequeña, crónica de pequeño vaso, donde se llama encefalopatía de Binswanger, que es lentamente progresiva, pero ahora de pedir el escáner, las pruebas de imagen, el radiólogo te evidencia que existe esa falta de vascularización correcta a nivel cerebral. Este tipo de demencia no es curable, pero es tratable, ya que si tratamos los factores de riesgo cardiovascular va a detenerse al menos la sintomatología del paciente. La siguiente demencia a comentar es la demencia de cuerpos de Lewy. Lo que quiero que veáis es simplemente distintas preguntas del MIR que han sido siempre iguales. Paciente con deterioro cognitivo, alucinaciones visuales, bradicinesia, algunos empeoran cuando les da risperidona. Simplemente con esos datos ya nos va a orientar mucho que el paciente lo que nos están presentando es una demencia de cuerpos de Lewy. ¿Cuáles son los síntomas más típicos? Fijaros que suelen ser personas más jóvenes que en la enfermedad de Alzheimer, son pacientes antes de los 70 años habitualmente, que lo que tienen es un parkinsonismo, al cual asocian las alucinaciones visuales, que ellos no critican, ven personas, aunque los demás no los vean, ellos no critican, no dicen que a lo mejor no existe, ¿no? Ellos dicen que están ahí, aunque los demás no lo vean. Si tú le tratas al paciente con neurolépticos, le parkinsonizas más todavía y es muy característica la fluctuación cognitiva, es decir, estos pacientes están bien y en 2 o 3 minutos pueden desorientarse sin reconocer a nadie del entorno, como al rato pueden volver otra vez a estar bien. Fijaros que anatomopatológicamente los cuerpos de Lewy siguen estando presentes, hay alfa-sinucleína en estos pacientes, ¿vale? Sobre todo a nivel cortical, a nivel del lóbulo occipital. Os presento la demencia frontotemporal como otro tipo de demencia importante, demencia cortical, sobre todo por afectación de la región frontal y la región temporal. Suelen ser más jóvenes todavía que los demás, suelen tener en torno a 65 años o antes, y es un cuadro progresivo. Fijaros en lo que primero suele aparecer un trastorno de la personalidad, un trastorno de la ejecución, un trastorno de la planificación, cosas de síndromes frontales, al cual va progresando un trastorno del lenguaje con una afasia de los pacientes y según evoluciona más la enfermedad, el paciente ya va teniendo un trastorno amnésico y un trastorno de la funcionalidad, ¿de acuerdo? Es quizá, esta enfermedad debuta en edades más tempranas y tiene una peor respuesta a cualquier tipo de medicación, porque además está asociado a trastornos del comportamiento, como antes os comentaba. Fijaros otro tipo de demencia, este tipo de demencia rápidamente progresiva, que debemos de sospecharla cuando ante un paciente con una demencia de meses de evolución con mioclonías. Y es una prionopatía, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Vale? Ante todo paciente de una edad que en varios meses desarrolla un deterioro cognitivo con afectación en muchas esferas de su vida diaria y además tiene esas mioclonías, que van progresando a lo largo de días, incluso viendo hospitalizado al paciente, ves cómo se va desarrollando las mioclonías y van aumentando, debemos de sospechar esta enfermedad. Un porcentaje de ellos, un 5%, es familiar, ¿vale? Por una mutación de una proteína, la proteína priónica que se encuentra en el cromosoma 20. Todo el mundo tenemos esa proteína, pero tenemos una conformación alfa. En el caso de tener la mutación de la proteína o que una proteína exógena entre en contacto con nuestro cuerpo, nos muta nuestra proteína en conformación alfa, que se piensa que es una proteína de transporte vesicular, entonces nuestra conformación alfa es transformada en una hoja pegada beta que se acumula, se agrega entre ellas y se evita que se pueda degradar en el proteosoma, con lo cual ese acúmulo produce la destrucción neuronal. En el caso del Creutzfeldt-Jakob esporádico hay 3 subtipos, de los cuales hay 2 que ya no existen, como puede ser el iatrogénico por trasplante de córnea o hormona de crecimiento tanto trasplante de córnea de pacientes fallecidos por un Creutzfeldt-Jakob como hace años el administrar hormona de crecimiento con un liofilizado de un animal que estaba enfermo sin saberlo, al darle hormona de crecimiento directamente a la hipófisis, al ser magnesio central, pues estamos administrando directamente esa proteína priónica al paciente. Y la nueva variante fueron en los años 80 y 90, cuando en Reino Unido aparecieron por consumo de vacas enfermas de Creutzfeldt-Jakob, pues entonces los pacientes cogían directamente, comía el material con la proteína priónica mutada y eso desarrollaba a ellos la enfermedad.
De esos ya digo que están ya controladas, pero la variante idiopática es la que lleva existiendo toda la vida, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica, que es sin motivo alguno se pone en contacto la proteína priónica mutada con tu interior del cuerpo, sea por vía inhalada, no se conoce exactamente, y a lo largo de varios meses el paciente fallece porque no tiene ningún tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Ya digo que el cuadro clínico típico es ese deterioro cognitivo rápidamente progresivo con mioclonías asociadas. Es una enfermedad de declaración obligatoria, nada más sospecharla hay que declararla y luego el diagnóstico definitivo se hace cuando el paciente fallezca, valorando la presencia de esa proteína priónica mutada en el cerebro de los pacientes, del sistema nervioso central, ¿no? Que es al fin y al cabo la parte infecciosa del cuerpo, ¿no? ¿Qué cosas podemos ver? Por ejemplo, la punción lumbar, podemos ver un ascenso de proteína 1433, que no es patognomónica de esta enfermedad, sino que se encuentra también en otras enfermedades, pero lo vamos a pedir solo cuando sospechamos una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Que no sea positiva la proteína 1433 no nos descarta la enfermedad, igual que sea positiva no nos dice que seguro que es un Creutzfeldt-Jakob, ¿vale? Debemos ponerlo en contexto del paciente que tenemos. Si hacemos un electroencefalograma podemos ver, como veis a vuestra izquierda, uno normal con un patrón alfa posterior a 12-14 hercios habitualmente, y veis a la derecha un paciente con un patrón de Creutzfeldt-Jakob electroencefalograma donde hay actividad de puntas y ondas complejos repetidos de gran amplitud y muy enlentecido el patrón. Ya como he comentado, a nivel del fallecimiento del paciente se hace un estudio necróptico y se evalúa la proteína priónica mutada, que es el diagnóstico definitivo. Y es verdad que a veces podemos hacer alguna resonancia magnética para evaluar si existen hiperdensidades corticales o los ganglios basales, que nos va a ayudar un poco al diagnóstico de presunción antes de